Siempre pensé que tenía que aprender de ellos, ya que trabajé duro todos los días, especialmente el director, que es increíblemente bueno en su trabajo hasta el punto de que me pregunto cuándo come, esforzándose para manejar una increíble cantidad de trabajo diario, incluso cuando estamos en viajes de negocios mientras disfrutamos de un poco de libertad junto con la comida local y el paisaje de la ciudad. Parece que el jefe se dirige directamente al hotel designado y se encierra en su habitación para trabajar, y cuando regresa la cantidad de trabajo que ha hecho siempre deja a todos boquiabiertos. Eso es lo que me dijo un senior que una vez fue de viaje de negocios con el director. Al escuchar esa historia, me aterroricé al darme cuenta de que las personas competentes son diferentes. Sin embargo, también estaba algo consciente de que mis colegas y mis seniors me consideraban una esperanza prometedora. Digo que soy el mejor negociando, y sobre todo, mi desempeño y otras tareas son bien consideradas. Mis presentaciones pueden no tener el texto con el sonido más intelectual, pero siempre son elogiadas por ser fáciles de entender para cualquiera gracias a mi forma de escribir y a la diseño de gráficos y texto. He observado al director Johnson. Queda claro que las personas con habilidad suelen tener capacidad de esfuerzo además de convertirse en director, por lo que su desempeño en el trabajo siempre ha sido sobresaliente entre sus compañeros, como se mencionó anteriormente, al reducir el tiempo libre y los descansos para dedicarse para trabajar. Ya nadie podía igualarlo en desempeño laboral si sentía que dominaba completamente el primer puesto dentro de una empresa. Eso se debe a que al director Johnson le encantaba dar conferencias y acorralarnos bajo la apariencia de su trabajo. Era una persona de la que había que tener cuidado, y si te atreves a señalar un error de alguien a quien le encanta molestar a los demás como el director, estaba claro que serías. Lo golpearon varias veces, así que nos quedamos callados, corregimos sutilmente sus errores y presentamos los documentos sin causar ningún problema, sin imaginar que nuestro manejo conduciría a tal situación. Mientras navegamos para no molestar al director, por supuesto, los malos rumores sobre él fueron circulando entre los empleados y naturalmente llegó a los superiores, porque de hecho hubo empleados que expresaron su insatisfacción con el comportamiento del director durante entrevistas personales, dado que el director no estaba presente para escucharlo. Pero incluso al escuchar tales hechos, los altos mandos simplemente pusieron caras preocupadas y dijo que entendemos que es un problema serio, hablaremos con él y lo solucionaremos, y eso fue todo, por lo que nunca se advirtió al director y continuó la misma rutina. Fue un ciclo repetido. Como resultado, la actitud del director nunca mejoró, nuestras opiniones fueron ignoradas. Puede que no alcance al director en términos de velocidad, pero trabajo lo más rápido posible sin hacer errores. Pensé que al hacerlo algún día la confianza en mí podría superar la confianza en el desempeño laboral del director. Tal vez entonces podría cambiar nuestro entorno actual, donde trabajamos en aprensión de las acciones del director. Con eso en mente me dediqué a mi trabajo todos los días, como era de esperar. Con cada año que pasaba, gradualmente me gané la confianza de quienes me rodeaban, y en ese momento me interesaban tareas relacionadas con contratos y asuntos de accionistas. Antes de eso me bombardeaban con tareas como copiar, contestar teléfonos, crear documentos y, a veces, me enviaban lejos para las inspecciones del sitio. Me sentí como un miembro del personal junior, por eso comencé a encontrar mucha satisfacción en mi trabajo en ese momento. Continuar recibiendo buenas evaluaciones hizo que mis ganas de lograr más se fortalecieran y me entregara aún más a mi trabajo ferozmente. Entre mis compañeros, yo era el primero en involucrarse en tales tareas, así que en ese momento comencé a albergar una esperanza de admirador, preguntándome tal vez podría convertirme en jefe de sección. Definitivamente estás recibiendo atención especial de las personas mayores, dijo un colega. Tengo razón, eres el único que se interesa rápidamente en tareas importantes, aunque considerando tu arduo trabajo habitual, eso es probablemente de esperarse, pero hombre, te envidio. No tengo las agallas para esforzarme tanto. Al escuchar esto de mis colegas, por los que me elogiaban, un candidato ejecutivo potencial o un jefe de sección podría no estar de acuerdo, así que me sonrojé y respondí modestamente: soy solo un tipo normal que trabaja duro. No estoy ni cerca de alcanzar el nivel superior, es imposible, pero en el fondo no estaba del todo disgustado. La idea y en realidad me había cautivado bastante. No sabía que cierta persona estaba observando mi expresión de satisfacción desde las sombras.
con un aire siniestro dado el historial de trabajo preciso del senior, una atmósfera tan tensa no debería haber ocurrido a menos que se hubiera cometido un error grave, algo que no había sucedido excepto cuando las personas que se habían ido previamente cometieron errores terribles, pero observando a los senior estaba claro que algo malo realmente había sucedido, tuvo un problema importante. De hacer ese documento, la razón por la que esta negociación con la empresa fue tan crucial que se podría decir que afecta el destino de nuestra empresa. Inicialmente hubo una sugerencia de que este senior o yo, que habíamos comenzado a recibir grandes elogios por mi precisión en el trabajo entre mis compañeros, podría asumirlo, pero debido a la importancia crítica del documento, se suponía que había sido creado por el director, parecía que el mayor había olvidado ese hecho y con todo el caos y la confusión, al darse cuenta rápidamente del error, hizo una mueca y dijo, malo que eso. Documento. Y luego miré hacia el director notando su mirada, el director con los ojos entrecerrados en ira irrumpió hacia nosotros con gran velocidad. Oye Ethan, te confié ese documento crucial porque eras tú y porque ese error me sorprendió por la acusación inesperada. El rostro del director Chan se puso aún más lívido mientras presionaba. ¿Qué diablos estás diciendo? No hiciste ese documento, eso es imposible. No, no es eso, tú mismo dijiste que no podía dejarlo en mis manos, ¿no es así? Mientras dije esto y miré a todos los que sabían comenzaron a sentir vacilantes y luego el director Johnson se desquitó. Usted con la parte clave de esta negociación y ahora para cometer un error tan increíble y tener la audacia de no disculparse, usted es realmente el peor tipo de persona, director Johnson, ¿cómo pudo ser tan bueno inventando cosas que no sucedieron? Sus explicaciones inverosímiles causaron revuelo entre los espectadores, sin embargo, la mayoría de ellos intercambiaban miradas preguntándose si era seguro hablar de saber que solo agregaría más leña al fuego si el director notara que las desgracias tienden a acumularse ya que el trabajo era principalmente entre el director Johnson y yo, nadie más conocía los detalles, sin embargo, debido a que el director había estado menospreciando mi confiabilidad diciendo que no se podía confiar en mí y que él mismo se encargaría de los documentos de la compañía. Algunas personas alrededor estaban al tanto de esto, pero nadie podía decirlo. Cualquier cosa frente al comportamiento feroz del director Johnson y esas actitudes entre todos se debían en parte a que el director Johnson estaba en cous con el presidente, quien notoriamente favorecía a sus empleados favoritos. Sin embargo, un senior que sabía que el director Johnson siempre nos culpaba de sus errores menores decidió que esto no podía. Si no continuara hasta ahora por pequeños errores, se aseguraría silenciosamente de informar al presidente y otros dijeron que no era yo quien evitaba que el director Johnson explotara, lo cual el presidente y otros aceptaron a regañadientes, pero este error fue tan grave que podría arruinar potencialmente el carrera de quien fue culpado por eso. Probablemente es por eso que el senior quería estar seguro de informarlo más arriba con una voz tranquila. El senior le preguntó al director Johnson, ¿realmente se lo asignaste a Ethan? ¿Estás absolutamente seguro de que siempre has estado demasiado ocupado y nunca quería trabajar con Ethan? Entonces, ¿realmente le encargaste un documento tan importante? Yo también tengo dudas que parecieron encender aún más la furia del director Johnson. Johnson comenzó a gritar incoherentemente causando una conmoción al ver esto. Los otros estudiantes de último año sintieron una sensación de doom y sabíamos muy bien que nadie podía detenerlo ahora, así que todo simplemente se puso tenso y esperó a que su enojo se calmara. 2 horas después el director Johnson fue directo a la oficina del presidente y como si fuera lo más natural mintió que fui yo quien preparó el documento. Entendiendo la situación el presidente por supuesto estaba furioso. Se marchó. Salí de su oficina y se paró imponente frente a mí. Tenía la esperanza de que el presidente escuchara mi versión de la historia, pero mi débil esperanza se hizo añicos rápidamente, así que Ethan H. Sí, escuché del director Johnson, has cometido un terrible error. Esta vez, aunque no podía creerlo, me quedé momentáneamente paralizado. Rápidamente dije H. Que presidente, esto es un malentendido, pero el presidente no escuchó en absoluto, sino que en un tono frío dijo, lo siento, pero sabes que tus errores han sido reportados una y otra vez, los mayores te han estado encubriendo. Culpando al director Johnson, ya que siempre recibí informes posteriores a Hawk de él. Al escuchar esto del director Johnson,
tenía una idea de tu personaje ahora con este importante acuerdo también arruinado, así no hay forma de defenderte, lo siento, pero tendrás que salir de la oficina lleno de incredulidad ante tal declaración sin embargo, era bien sabido que el presidente favorecía a aquellos que le agradaban y al director Johnson, quien era bueno para ganarse el favor, estaba en la posición más ventajosa en la empresa. Eso es lo que sabía, que si había problemas con el director, el presidente siempre reaccionaría de esta manera, pero nunca esperé que el director Johnson cometiera tal error, ni me imaginé que después de que me culparan, el presidente lo creería plenamente después de protestar varias veces diciendo que tengo esposa e hijos y suplicar que no me despidieran. Terminé siendo degradado a una fábrica en ruinas en el campo. Suspiro, pero en realidad el presidente ni siquiera intentó hacerlo. Escuche mi versión de la historia. Solo porque el director Johnson es bueno para congraciarse con la gente, ¿por qué tengo que sufrir así? Es increíble. Estaba en The Fast Track que estoy promocionando. Podría haberle dado a mi esposa e hijas una vida mejor. Estos pensamientos y treda casa. Se suponía que podría comprar una casa pronto. ¿Qué debería decirle a mi hija Meraie? Te compraré una casa grande con una habitación espaciosa para ti y un tobogán enorme y un gimnasio en la jungla si me ascienden. Iluminado por la luz del porche, estoy en casa. Bienvenido de nuevo papá. Emma vino corriendo como siempre con sus pasos ligeros. Papá, bienvenido de nuevo. Y Meraie saltando a mis brazos. Soy también tan linda que no pude evitar esbozar una sonrisa. Sin embargo, me di cuenta de que estaba no soy yo habitual. Rápidamente le preguntó a papá qué pasaba. ¿Pasó algo malo en el trabajo? Así que le dije que no, no es nada. Adelante, báñate primero, asegurándole a Meraie que saliera de la sala. Por supuesto, eso fue para hablar sobre lo que pasó en el trabajo después de cambiarse. Me saqué del traje en silencio y finalmente me armé de valor y pregunté, oye, antes de decir lo que voy a decir, prométeme que no me dejarás. Emma se rió y dijo, ¿de qué estás hablando? No hay manera de que te deje. Sucedió algo en el trabajo en un tono tranquilo, así que me sentí un poco aliviado y dije, bueno, me despidieron. La cara de Emma se puso pálida al instante y no es de extrañar que Emma hubiera dejado su trabajo justo después de comenzar a cuidar a los niños y el parto, y la idea de que ella apoyara la familia en lugar de mí era simplemente impensable. El comportamiento generalmente conductual de Emma desapareció y ella comenzó a presionarme sobre por qué había sucedido en pánico. Le dije, pero logré evitar que me despidieran después de defender mi caso varias veces y terminé siendo transferido a un sitio remoto. Entonces, ¿podrías venir conmigo? Tal vez entonces ella explotó. ¿Qué estás diciendo? Sabes que Meraie ha hecho muchos amigos aquí, ¿verdad? Solo tiene 8 años. Es cruel hacerla cambiar de escuela cuando está tan feliz en su escuela de cartón. Y acabo de empezar a sentirme como en casa aquí y ahora al mudarme a Nowhere en Ohio. Eso es una lástima para ti, pero ¿puedes ir solo? Emma estaba visiblemente enojada. El calor familiar parece una ilusión, aunque al principio me sorprendió. Palabras, me di cuenta de que ella tenía razón y dije en voz baja, entiendo que tiene sentido. Fui desconsiderado, lo siento, iré allí solo, y entre lágrimas, fui solo a la fábrica más deteriorada de Ohio, conocida como la peor dentro de las filiales de la empresa B. Encantado de conocerte. Debe ser Ethan el que vino de la sede. Estamos escasos de personal aquí, así que tener un joven capaz como tú es de gran ayuda. Gracias por venir a una zona tan rural, aunque me sorprendió la antigüedad de la fábrica. Al llegar a Ohio vi que tanto el gerente de la planta como el secretario general eran buenas personas. El secretario general dijo que todos en la oficina me recibieron con cálidas sonrisas y luego me enseñaron el trabajo de oficina, pero sinceramente, era mucho más sencillo que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Las tareas principales en la oficina de la fábrica incluían ordenar materias primas, administrar el ingreso de datos del inventario, crear documentos y prepararme para las reuniones. Todas estas eran tareas que me habían encomendado cuando era novato y el trabajo de la fábrica en sí parecía monótono, casi desalentador. La diferencia con el trabajo que había estado haciendo me entristeció un poco hace un momento. Era candidato a jefe de sección a esta edad y pensaba que eventualmente podría llegar a director, pero ahora sentí que estaba de regreso en St. Poco a poco me di cuenta que había sido degradado. Me hundí en una profunda desesperación. Sin embargo,
A medida que aprendí los entresijos y realicé mis tareas, logré terminar bien la mitad del día de trabajo, tiempo para el tan esperado almuerzo, dijeron el secretario general y los demás, riéndose mientras lo seguía. Entre el personal femenino no debería estar haciendo esto. Emma me está esperando, pensé, pero me encontré mirándolas. La que habló conmigo era sin lugar a dudas una señora veterana. Oye, mirándome así, ¿crees que soy tan hermosa? Me estás haciendo sonrojar, dijo Sofía, la empleada más veterana de la fábrica, con una carcajada cuando respondí suavemente. Sí, eres tan hermosa que me sorprendió. M se rió entre dientes y dijo, ¿qué es? Eres honesta, pensé. Vi una cara nueva. ¿Eres tú el tipo que se suponía que vendría de la sede? ¿Cómo te llamas después de que le dije mi nombre? Sofía sonrió y dijo que nuestra fábrica está llena de bellezas, ¿no es así? Pero todos están casados, incluyéndome a mí, lástima. Para ti, dijo en broma, haciéndome protestar. Oye, eso no es todo de alguna manera, Sofía, y rápidamente lo dije de alguna manera. Siempre he sido bueno conversando con personas de la edad de mis padres, independientemente del género, tal vez porque soy directo y tiendo a reaccionar demasiado. Cuando se burlaron de mí, haciéndome un blanco fácil para los carteles y fiel a mi forma, rápidamente me hice amiga de Sofía de la misma manera. Sofía cumplirá 60 años este año, pero su voz se sintió más fuerte que su edad después de haber trabajado en esta fábrica durante muchos años. Fue recontratada después de alcanzar edad de jubilación liderada por Sofía. Me encontré saludando formalmente a todos en la cafetería una vez más a partir de hoy. Estaré trabajando en esta fábrica. Mi nombre es Ethan. Les causaré muchos problemas hasta que me acostumbre a todo aquí, pero realmente estoy. Espero trabajar con todos ustedes. Vamos, saltemos las formalidades y elijamos algo del menú del almuerzo. Sabes que puede que las cosas te resulten un poco confusas al principio, pero todos aquí son muy amables. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarme. Oh Davis, todos estamos aquí para ti, eso es lo que Sofía amablemente me dijo, y luego, cada vez que Sofía me veía, decía cosas como que las verduras eran abundantes hoy o que el camino estaba bien cuando llegaste hoy, o dicen, ya vienes. Desde la dirección opuesta tú tienes una hija, yo tengo un hijo chico. Era un puñado, o cierto. ¿Cómo eras durante tu adolescencia? Ethan, ¿con cuántas personas has salido? Era muy típico que una tía preguntara y no pude evitarlo. Al principio ella se burló de mí otra vez, pero honestamente esto, un tipo de interacción alegre, me sentí más cómodo que ser tratado formal y gentilmente. Vamos, detente, al principio no todos miran de cerca a las personas nuevas, respondí. Poniéndome nerviosa, lo que solo animó a Sofía a enseñarme más. Además Sofía era brillante y parecía disfruto hablando con todos los empleados, haciéndola muy popular en la fábrica. Sin embargo, puedo olvidarme de que Sofía menciona con tristeza que debido al PO y la abundancia de horas extras junto con la monotonía del trabajo, muchas personas terminan abandonando la fábrica, pero la gente aquí comienza con Sofía. Fue tan amable que me encontré disfrutando del trabajo más de lo que esperaba. Un día mientras sudaba como de costumbre en la fábrica, escuché una voz familiar. Oye, ¿todavía estás aquí? Lo que me sorprendió, ya que nunca antes había ido a una inspección debido a que demasiado ocupado. Inmediatamente quedó claro que el director Johnson había traído a un empleado subalterno a visitar la fábrica donde yo estaba trabajando. El director me miró con una sonrisa y el subalterno me miró como si estuviera mirando algo lamentable. Al ver esa mirada me siento impotente. La ira brotó al ver mi cara. El director Johnson dijo alegremente que alguien tan despistado como tú encaja perfectamente en una fábrica tan atrasada como esta. ¿Cómo podrían confiar tareas tan importantes a alguien que comete errores tan grandes? Simplemente no puedo entenderlo. Todos deben haber estado engañado por tu aura seria, pero estás haciendo tal desastre. Mejor prepárate para enterrar tus huesos aquí, declaró en voz alta. Oye, director Johnson, el junior, trató de detenerlo pero no pudo hablar con fuerza, pero no iba a aceptarlo. No, tú fuiste quien realmente hizo ese proyecto, Guerra, y luego te escapaste sin problemas con el presidente. ¿Crees que puedes decir una mentira tan astuta solo porque quieres volver a la sede? Realmente eres el más joven al lado. Él abrió mucho los ojos con sorpresa cuando el director estaba a punto de continuar diciendo.
Sofía se acercaba con una expresión que nunca había visto antes, caminando con determinación hacia nosotros y luego, «Oye, ¿qué es esto?». Sofía exclamó sentada allí en silencio mientras hacías una acusación injusta tras otra, Ethan. Incluso te das cuenta de lo que estás haciendo. Máscara que cubría su cabeza como equipo protector. El rostro del director perdió color volviéndose hacia uno de los presidentes de Disper. ¿Por qué estás aquí dándote cuenta de la verdadera identidad de Sofía? El director huyó y comenzó a deslizarse profusamente, pero todavía estaba en shock, incapaz de comprender este giro inesperado de los acontecimientos. Cuando Sofía, con los ojos entrecerrados, comenzó a hablar de verdad, pensé que solo teníamos una inspección desde la sede, pero venir aquí y menospreciar aún más a un empleado al que obligaste a renunciar y pensar que el expresidente estaría aquí y mostraría tus verdaderos colores, es simplemente espantoso. Has estado actuando como te plazca desde que dejé el puesto de presidente. He recibido todo tipo de historias sobre ti de parte de personas en la sede, pero como todas eran de colegas tuyos competentes, pensé que tal vez todo era para derribarte. Así que lo estaba investigando más a fondo. Sí, tú también, y lo que escuché fue simplemente terrible. Has cambiado tanto del director Johnson. Lo supe cuando estaba en la sede. Estaba pensando que ya era hora de hacer algo cuando esto sucedió, sin importar lo bien que puedes actuar y hacer el trabajo. Ahora siempre informa sus errores sin mentir y además nunca finge saber cosas que no sabe y siempre hace preguntas diligentemente. No hay manera de que dijera tal mentira cuando le gritan así. El director Johnson dijo, lo siento, pero esta historia es cierta, y luego huí como si Running Away fuera realmente un hombre tan terco mientras me disculpaba apresuradamente con Sofía diciendo, lo siento mucho, no tenía idea de que usted era la presidenta. He sido increíblemente grosera hasta ahora. Sofía se rió y me perdonó diciendo jaja, bueno, eso es comprensible. Lo mantuvo tranquilo en la fábrica simplemente pasando por Sofía, así que no necesita disculparse al día siguiente. Poder para convocar reuniones rápidamente y actuar como presidente cuando sea necesario. La reunión de la Junta discutió los encubrimientos y la transferencia de culpas por parte del director Johnson y la práctica de la compañía de pasar por alto intencionalmente estos temas en aras de obtener ganancias, lo que resultó en una decisión sobre el tratamiento del director Johnson y otros. Esto lo mantuvo en secreto el presidente y los miembros de la Junta para garantizar que solo ellos se beneficiaran, amenazando con despedir a cualquier empleado que trató de exponer esto, razón por la cual no habían llegado informes a Sofía. Luego despojó a los ejecutivos de sus roles como presidente y director, declarando que ella asumiría el cargo de presidente de la compañía debido a su comportamiento. Sin embargo, mantener a los expresidentes y directores como empleados regulares se consideró poco confiable y finalmente todos fueron despedidos y aquellos que habían dado su consentimiento en silencio fueron reemplazados por completo. Esta noticia se difundió rápidamente por toda la fábrica. Bien por ustedes, fue el sentimiento común entre los empleados, lo que me hizo sentir agradecido de haber sido enviado a esta fábrica. Por supuesto, el plan. Los gerentes estaban al tanto de Sofía, pero guardaron silencio, entendiendo que el deseo de Sofía de escuchar las voces honestas de los empleados y exponer las irregularidades en la audiencia en la que Sofía regresaría como presidenta me entristeció un poco. Sin embargo, la señora con la que podía hablar fácilmente sobre cualquier tema ahora sería menos accesible. También sabía que este cambio mejoraría significativamente el ambiente de trabajo que antes era tóxico en la empresa. Solo pensarlo me hizo darme cuenta de que era para mejor. Durante un tiempo seguí trabajando en la concurrida fábrica como de costumbre, pero poco después me llamaron a la sede. Por Sofía allí se decidió que regresaría oficialmente a la sede. Cuando le dije a mi esposa que iba a regresar se volvió hacia la sede y ella estaba encantada tal como yo esperaba. He escuchado que entre los empleados que fueron degradados debido a algunos directores les redujeron significativamente sus salarios o les pidieron que se mudaran, lo que llevó a que sus cónyuges los abandonaran. Las mujeres no mencionaron el divorcio cuando mencioné por primera vez mi degradación. Ella estaba bastante molesta y enojada al verla así. Me di cuenta de que algo tan inesperado. Los contratiempos realmente revelan la verdadera fortaleza de un matrimonio. Sin embargo, ahora que los hijos son mayores, costará más dinero en un momento como este.
si les dijeran que les reducirían el salario o que los transferirían a otra escuela, sería natural. Me habría podido recuperar si me hubiera enfrentado, divorciarme solo por razones financieras si hubiera perdido a mis hijos y me hubiera quedado sola a esta edad, ¿habría podido trabajar tan laibli como lo hago ahora? Pensando en ello, me sentí afortunado a pesar de haber enfrentado una vez la injusticia. Siempre se espera ayuda si sigues un ojo puesto en lo bueno de su entorno. Incluso si hubiera seguido trabajando en la fábrica, creo que habría sido feliz trabajando en un ambiente amigable. Sin el director y sin Sofía las fechorías no habrían sido expuestas. Esta vez estoy decidido a contribuir todo lo que puedo para la empresa dirigida por Sofía, mi benefactora. Esa fue mi firme determinación. Degradado a esta edad, debes ser realmente incompetente. Trabajo en el departamento de recursos humanos de una empresa de cosméticos. De repente, el presidente me ordena que me degraden. Tammy, sorprendida por el aviso inesperado. Recibí miradas lastimeras de mis colegas mientras me enviaban a la infame sucursal conocida por su acoso desenfrenado. La principal culpable, la directora Mary Harrison Me, lo que hizo que mis días se llenaran de desdén. Incluso su esposa no vale nada. Poco tiempo después estaba ansioso por saber si la directora Mary se enteraría y desafortunadamente nos topamos con ella en el peor momento posible al darnos cuenta de que era mi esposa. La directora Mary se rió burlonamente. Sin embargo, cuando la esposa se dio la vuelta, Mary parecía sorprendida, como si estuviera viendo algo aterrador. Soy K, 61 años. Trabajo en el departamento de recursos humanos de una empresa de cosméticos, gestionando suministros de oficina, organizando contratistas y manejando la gestión de documentos para los materiales de las reuniones. También creo un boletín informativo de la empresa centrado en quién sobresalió ese mes y prestando atención al contenido y diseño de los artículos. Como resultado, fui bien recibido por los empleados a pesar de mis resultados de desempeño positivos. Recibí una orden de transferencia cuyo verdadero propósito era degradarme. Un día fui convocado por la presidenta Tammy. Y para mi sorpresa, ella me entregó un aviso de transferencia. Déjame dejar en claro que no había causado ningún problema en la empresa. Para realizar su tarea en la sucursal especificada, eso es todo, ordenó en un tono tranquilo y no me dieron más información. Durante su juventud, trabajó como vendedora de cosméticos en una tienda departamental, luego comenzó su propio negocio y desde entonces ha elevado el compañía de cosméticos como su presidenta hasta el día de hoy. Los productos que produce son todos populares y reciben una avalancha de pedidos incluso del extranjero. Según se informa, la presidenta Tammy tiene activos por valor de alrededor de $13 millones. No solo es una persona rica que posee varias propiedades en la ciudad de Nueva York, sino también una astuta. Soy uno de los que la respetan profundamente, así que cuando es presidenta Tammy de repente ordené mi degradación. Pensé que era un sueño. Por favor, al menos dime por qué hice algo mal. Ante mi persistencia, la presidenta Tammy mostró una expresión severa. No, lo has estado haciendo muy bien. Es exactamente por eso que quiero que vayas a la entonces presidenta de la rama. Tammy me hizo una seña para que me acercara y me susurró al oído. Sus palabras me tomaron como una bolsa, incapaz de responder de inmediato, pero al ver su mirada seria, me convencí de su sinceridad. La presidenta Tammy, mirándome directamente a los ojos, dijo que este es un asunto relacionado con nosotros. La compañía aceptó esta orden de transferencia. Además, este es un regalo de recuerdo de mi parte. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y me lo entregó. Lo sentí como un fajo de billetes, pero tenía cierta cualidad rígida. Lo acepté y lo guardé. Entendí. Acepto respetuosamente la degradación, por lo tanto, efectiva 2 semanas después. Mi transferencia de la sede a la sucursal finalizó más tarde. Cuando regresé al departamento de recursos humanos e informé a mis colegas sobre la transferencia. Todos estaban extremadamente sorprendidos. Espere. ¿Están seguros de qué están haciendo? Sí. Incluso tienen mi edad. Nunca pienso en eso. Sé que la presidenta Tammy a veces toma acciones audaces, pero esto es totalmente inesperado. Mis deberes para con mis colegas. Tuve confianza en una transición sin problemas considerando sus capacidades. Por cierto, ¿a qué sucursal vas? Cuando uno de ellos me preguntó, respondí con la dirección de la sucursal a la que me estaban transfiriendo.
Es la oficina regional ubicada al oeste de Nueva York. Sin embargo, cuando mencioné la dirección, las caras de todos se tensaron de repente. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras asustadas? Ken, ¿no sabes que se rumorea que esa sucursal está en muy mal estado en este momento? Sus palabras me confundieron después de haber trabajado en la sede durante tanto tiempo. Estuve fuera de contacto con los rumores e historias de otras sucursales. Los empleados intercambiaron miradas y me miraron con simpatía. Cuando me miraron así, una ola de ansiedad sin nombre comenzó lentamente a invadirme, sintiendo miedo del silencio. Me reí. Oye, no me pongas ansioso, no es como si fuera a ir a una zona de guerra. Bueno, es solo un rumor, pero desde que cierta persona intimidante llegó allí, las ventas supuestamente se han disparado. Como parecía que el empleado lo dijo con los ojos oscurecidos. Aumentar las ventas es bueno, ¿no es así? ¿Cuál es el problema a medida que las ventas aumentaron? La tasa de rotación de esta mujer Mary fue ascendida de gerente a directora el año pasado una vez que comenzó a desempeñar su papel allí. ¿La rotación R se disparó? No pude ver la conexión entre ella y la alta tasa de rotación, pero la idea de ir a un lugar de trabajo rodeado por rumores tan siniestros fue inquietante, por lo que el presidente me está enviando a ese lugar de trabajo. Recordé mi conversación con la presidenta Tammy. En caso de cualquier problema tendré que confiar en ella. 2 semanas después de completar el traspaso me transfirieron a la sucursal enviada. Mis colegas me despidieron con un sentimiento de incertidumbre sobre lo que me esperaba. Llegué al nuevo lugar de trabajo solo para enfrentar una situación inesperada. Espere. Ahora estoy en ventas a pesar de que originalmente estaba programado para el departamento administrativo. Me trasladaron a ventas debido a la escasez de personal. Cosas así, un cambio de planes tan irrazonable nunca ocurrió en la sede. Los cambios siempre se informaron con anticipación y nunca tuvimos ningún problema por eso. Parece que la forma en que se hacen las cosas aquí es completamente diferente a la sede. Además, la atmósfera de el lugar de trabajo no se parece en nada a la sede desde que llegué aquí. He pasado junto a varios empleados, todos con expresiones sombrías. En contraste, el personal de la sede es animado y enérgico, creando un ambiente de trabajo vibrante y cómodo. Sin embargo, la atmósfera aquí es pesada y en general sombría. Me volví hacia la fuente de la voz en sorpresa y vi un hombre que parecía ser el gerente gritándole a un joven empleado. El joven seguía disculpándose y estaba al borde de las lágrimas. El gerente continuó con su tiate empeorando el ambiente del departamento. Sin poder soportarlo, le susurré al empleado que me estaba guiando: oye, no hay la necesidad de ceder, así está ahí. Pero el empleado, aparentemente acostumbrado a esto, suspiró y dijo letárgicamente: no hay forma de evitarlo, todo es por las instrucciones del director. Parecía que el duro trato del gerente hacia la joven empleada estaba bajo las directivas de la directora Mary. ¿Qué está siguiendo tales instrucciones cuando ella ni siquiera está aquí? Cuando instintivamente le preguntó al empleado sobre la situación, miró hacia abajo con una expresión sombría. Bueno, es un poco difícil aquí, habló evasivamente, mirando nerviosamente a su alrededor. Antes de que pudiera preguntar más, inició un cambio de tema por la forma en que se suponía que debía entregarle algunos suministros. Ken. Es seguro hablar sobre lo que yo estaba completamente perdido, sintiendo una mezcla de ansiedad y creciente irritación, ansioso por que revelara lo que estaba escondiendo, sintiendo mi impaciencia. Finalmente habló: la verdad es que bajo las órdenes de la directora Mary se han instalado cámaras en las cámaras de la oficina. No es inusual tener cámaras de seguridad, pero el empleado negó con la cabeza en silencio. Vigilar a los empleados incluso en su ausencia para asegurarse de que estuvieran trabajando correctamente. El empleado explicó que cualquiera que no siguiera las instrucciones de la directora Mary sería convocado más tarde y reprendido. Incluso en su ausencia se sentían constantemente monitoreados por ella, lo que generaba una sensación generalizada de vigilancia. Este estrés había causado problemas de salud y solo este mes 3 empleados se habían ido y uno todavía se estaba recuperando en casa. Al escuchar esto, mi enojo era cámaras para mascotas incontrolables. ¿Qué cree ella que los empleados están bien desde que se instalaron las cámaras para mascotas? Ha habido menos personas holgazaneando y el departamento ha estado cumpliendo sus objetivos, por eso las ventas de la sucursal han mejorado. Para mí, un mueble sucio de segunda mano, si me apoyaba un poco en él, se tambaleaba, recordándome los incómodos asientos de las mesas que se encuentran comúnmente en los cafés.
lo que me hacía fruncir el ceño, pero mostrar insatisfacción podría ser capturado por la mascota Cambi y luego usado como pretexto para la directora Mary. La estricta gestión de la directora Mary aseguró un enfoque superior al promedio en el trabajo, pero el estrés de la vigilancia constante fue inmensa. Sin embargo, esta vigilancia se limitaba a las ventas donde la directora Mary tenía su influencia. Las únicas veces que a uno se le permitía levantarse de su escritorio o para el almuerzo y los descansos para ir al baño, incluso el uso del baño estaba regulado y restringido a solo 2 veces al día, escuchando reglas tan irrazonables. Albergué una insatisfacción interna. Pero sabía que cualquier desafío abierto podría llevar a quejas persistentes por parte de la directora Mary. Me vino a la mente el proverbio que decía Roma, como lo hacían los romanos, pero las reglas de la directora Mary eran excesivamente tiránicas. Frase: para obtener permiso quise argumentar dejar que la gente use el baño libremente, pero con la urgencia física no pude resistir. Luego de terminar mi primera visita al baño permitido estaba regresando a mi departamento cuando sonó mi celular. Era una llamada de la jefatura. Entonces lo respondí en el pasillo: hola, sí. Sin embargo, tan concentrado en la conversación no noté que alguien detrás de mí terminaba la llamada y volteándome me sorprendí al ver a una mujer de unos 45 años mirándome con una expresión feroz. ¡Qué grosera! Para sorprenderme al ver a su directora miré su placa de empleado y decía directora Mary. Esta era la peor manera posible de reunirnos y mi voz temblaba con consternación. Mis disculpas, esta debe haber sido nuestra primera reunión. Parecía que ella acababa de regresar de su viaje de negocios. Eres nuevo aquí, ¿cierto? Estabas hablando por teléfono en horas de trabajo. Ella me enfrentó agresivamente. Estaba hablando con la sede. Me llamaron aunque yo era mayor. Ella era la directora. Su reputación como figura temida significaba que tenía que elegir mis palabras con cuidado para evitar problemas en el cuartel general. O simplemente estabas holgazaneando. Viejo, no, para nada, te lo aseguro. A pesar de mi sincera explicación, ella no parecía muy convencida, escudriñando mi rostro y resoplando con desdén. No creas que te abrazarán solo porque eres la antigua directora Mary. Me dejó allí mientras se alejaba rápidamente. Su regreso del viaje hizo que la atmósfera del lugar de trabajo fuera aún más pesada cuando una joven empleada cometió un error. Sus gritos histéricos resonaron tratando a todos como esclavos debido a que era un novato aquí. Incluso me asignaron a limpiar los baños y comencé a llegar temprano todos los días. La directora Mary, que trataba a los empleados como esclavas y disfrutaba sintiéndose como una reina, era más peligroso de lo que los rumores sugerían. Mi enojo hacia ella creció día a día. Unas semanas después de llegar a la sucursal, la directora Mary me preguntó la razón de mi degradación. La razón, bueno, en verdad, la presidenta Tammy no me había dado una razón clara ni tampoco pudo dar una respuesta frívola. Hiciste algo para ofender al presidente. Ella realmente debe desagradarle. Su risa burlona solo aumentó mi acción. Sin embargo, la directora Mary, ajena a mis sentimientos, tenía una sonrisa repugnante. Degradada a su edad, debe ser bastante incompetente. Su acusación de incompetencia encendió una oleada de ira en mí. Ser llamado incompetente. La degradación es para los incompetentes, ¿no es así? ¿Qué hay de malo en llamar incompetente a una persona incompetente después de menospreciarme? La directora Mary se fue rápidamente. Unos días después, una mañana, mientras me dirigía a la oficina de hielo, recibí un mensaje de mi esposa. Sorprendentemente, ella estaba en la empresa preguntando si podía encontrarme con ella en la entrada. Leí allí ella me estaba saludando con la mano. Corrí y asegurándome de que no hubiera nadie más le pregunté ¿por qué viniste tan de repente? Ella inocentemente respondió que quería sorprender. Para mí una sorpresa. Estoy en el trabajo. Me asusté mucho cuando recibí tu mensaje. Aliviado porque no era una emergencia. Dejé escapar un suspiro de alivio. En el momento relajado me di cuenta que había dejado el lenguaje formal, pero mi esposa me dijo que no lo hiciera preocuparme por eso. Siempre me han sorprendido las acciones de mi esposa, a veces admirando su audacia, otras veces me resulta estresante. Si la directora Mary es aquí estaría en un gran problema. La directora Mary ve lo que a la directora Mary se acercó desde la entrada de la empresa luciendo perpleja mientras caminaba hacia nosotros y la encontré en un momento tan terrible. Sentí un escalofrío recorrer mi pecho. Mañana por la mañana, no cambies las cosas por tu cuenta. Ser regañado frente a mi esposa fue completamente humillante, pero fue la directora Mary quien me dio la instrucción de preparar los documentos después del horario laboral ayer, lo que me obligó a llegar temprano hoy. Además,
Ella estaba ahora cambiando su historia. Directora Mary, dijiste ayer que estaba bien si se hace pasado mañana. Eso no es lo que prometiste. ¿Qué estás diciendo? Estoy equivocado, ¿desde cuando un anciano como tú empezó a responder? Los ojos del director Mary se entrecerraron con ira hacia Mirabutal. Adoptó una postura prepotente, cambió sus instrucciones y luego se negó a admitir la culpa como un mal hábito suyo. A esta sucursal de todos modos, deja de perder el tiempo aquí y vuelve a trabajar. Sus gritos resonaron en la entrada y como el blanco de su ira me incliné sobre mi esposa parada frente a mí. Parpadeó rápidamente mirándome con preocupación. Tratando de no preocuparla, la obligué una sonrisa. ¿Es esta señora alguien que usted conoce? Pensé que era una empleada a tiempo parcial o algo así. Parecía que la directora Mary había confundido a mi esposa con un empleado a tiempo parcial. Observándola desde atrás, aún no la había presentado. Esta es mi esposa. Como mi esposa se dio vuelta y le sonrió a la directora Mary, la respuesta del director estuvo lejos de ser agradable. Trajiste a tu esposa a la oficina, qué acogedor, pero este no es un lugar de citas. La directora Mary, después de que le presentaron a mi esposa, me gritó y su cara se puso roja de ira. Recordó haber escuchado de los empleados que todavía estaba soltera y que había tenido una mala racha en el emparejamiento, perdiendo 50 veces sabiendo que yo, a quien ella menospreciaba, estaba casado. Parecía haberla herido. Mi esposo no tiene la culpa, pero la directora Mary se burló del intento de mi esposa de defiéndeme. Incluso tu esposa no sirve de nada. Al escuchar esas palabras, me quedé momentáneamente sin palabras. Discúlpame, ¿qué acabas de decir? Es decir, una persona incompetente se adapta a otra persona incompetente. Se le escapó y rápidamente se tapó la boca. Siendo insultada por una mujer tan vulgar sobre mi esposa hizo que me hirviera la sangre. Director, te estás riendo de la persona equivocada. Mi esposa lentamente se giró. En ese momento la directora Mary abrió la boca. Su rostro se puso pálido. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser esto? Ella estaba visiblemente conmocionada, luchando por comprender la situación. ¿Por qué el presidente está aquí? Mi esposa, o más bien Tammy, sonrió en silencio sin que la directora Mary lo supiera. Ella era la directora ejecutiva de nuestra empresa y había escuchado en silencio la conversación entre la directora Mary, Tammy y yo. Nombre para fines comerciales. Nos casamos después de que se estableció la empresa, por lo que usamos diferentes apellidos profesionalmente. Tammy continuó hablando con su sonrisa inquebrantable. Mi esposo, que está bajo su supervisión, ha sido todo. El tema, no. La directora Mary tomó por sorpresa a la directora Mary. Solo pudo manejar una sonrisa forzada e incómoda a mi alrededor. Mi esposa siempre tuvo una conducta amable, pero en el trabajo era una directora ejecutiva digna y autoritaria. Por eso yo también me propuse usar un lenguaje formal con ella durante las horas de trabajo. Así que la razón por la que estoy aquí, continuó Tammy, es que vine a escuchar el informe de Ken en persona. La directora del informe Mary rápidamente se volvió hacia mí. Sí, le había asignado a Ken la tarea de explorar esta rama bajo el pretexto de una exploración de degradación. De hecho, Tammy me había asignado en la sede para investigar esta rama. El propósito era para realizar una evaluación encubierta, porque nuestra sucursal no hay nada malo aquí. La directora Mary intentó desesperadamente afirmar su inocencia. Hubo informes anónimos enviados al presidente en la sede alegando acoso desenfrenado en esta sucursal hace varios meses. Un informe anónimo había llegado a Tammy indicando que una ola de las renuncias de empleados en esta sucursal podrían deberse al acoso por parte del director Mary. Tammy quería verificar si estas acusaciones de acoso eran ciertas, pero enviar a un empleado joven podría ser agotador mentalmente y un veterano podría levantar sospechas. Había estado informando a Tammy sobre los incidentes que presencié y la atmósfera general en la sucursal. A partir de mis observaciones y las historias de otros empleados, quedó claro que la directora Mary fue la causa de las numerosas renuncias. El ambiente de trabajo se ha deteriorado significativamente debido a la decisión del director. Acoso. Ahora que no había necesidad de ocultar mi verdadero propósito, dejé de fingir ser sumiso y miré a la directora Mary directamente a los ojos revelando mi verdadero papel. Ella parecía desconcertada, pero me devolvió la mirada con ira poniéndose atrevida. Solo porque el presidente está aquí es cobarde y no asumas simplemente que soy la causa del problema. No, parece que estabas causando problemas incluso antes de regresar aquí cuando todavía eras gerente. Esto fue antes de que ella asumiera
El puesto actual ella era gerente en otra sucursal donde una colega, se había visto obligada a dimitir debido a su presunta intimidación y acoso habitual. Esta información se obtuvo a través de consultas con otros empleados. De hecho, había una empleada entre sus compañeros que desarrolló depresión y renunció. Me comuniqué discretamente con ella para confirmar los hechos. Al parecer, la directora Mary intimidando a sus subordinados y ocultando el crédito por su trabajo durante mucho tiempo. También he informado de su comportamiento opresivo hacia los empleados y acciones similares a vigilancia mientras estaba en viajes de negocios. Esa cámara para mascotas será confiscada. Nunca ordené a nadie que monitoreara a sus subordinados. Como nos enfrentamos a la directora Mary, ella se puso cada vez más pálida y sus labios temblaban. Estaba seguro de que si presionábamos un poco más, ella cedería. Hablé con firmeza. Por favor, discúlpate con aquellos a los que has molestado. Pronto te impondrán una pena severa. Tammy la fulminó con la mirada. La dijo con severidad a pesar de que estaba tranquila. Debió sentirse profundamente molesta porque sus empleados fueron perjudicados, tal vez incluso más que yo. En la entrada los empleados que no sabían lo que estaba pasando nos miraban, entre ellos estaban los miembros del departamento de ventas, sus rostros tensos frustrados por el silencio de la directora Mary. La insté nuevamente a reflexionar sobre sus acciones. Su silencio no borrará sus culpas, deberías ir al departamento de ventas y disculparte con todos en este director. Mary de repente levantó la vista. No le he preguntado a nadie. Miró a su alrededor nerviosamente y luego puso su brazo alrededor del hombro de un joven empleado cercano. Soy amable con todos. Bajo su presión, el empleado asintió mientras temblaba. Ella, para liberar al director de empleados. Mary me miró furiosa. ¿Por qué de repente eres tan atrevido? No importa si eres el esposo del presidente, soy una persona limpia e inocente. Su voz estridente resonó en la entrada. La había escuchado gritar. Histérica tantas veces antes de que me gritaran tan de cerca. A menudo dejaba sonar a los admiradores y me mareaba. Sacudí la cabeza para aclararla. Para que digas que no has cometido ningún acoso, director, lo he dicho muchas veces. Los hombres persistentes son asquerosos. Tammy reaccionó sutilmente a sus palabras. Directora Mary, no deberías ponerte tan emocional, perder la razón solo te lastima a ti y a los demás. Tammy dijo, permaneciendo completamente tranquila. ¿Por qué la esposa de un hombre así, el presidente, parece frustrado por la posición de Tammy? No podía discutir más, mirándome con resentimiento. De todos modos. Inocente. Todas las acusaciones fueron fabricadas por mis subordinados para difamarme y todavía me niego a admitir cualquier acoso. El director Mary se mantuvo firme, así que decidí revelar mi tarjeta y saqué una grabadora de voz de mi bolsillo. Conversaciones en el trabajo. La cara de la directora Mary pasó de pálida a roja como la playa al lado de la grabadora. Las escuchas telefónicas son maliciosas. Presidente, este hombre engañoso es el que debería ser condenado. Tammy suspiró luciendo exasperada. Le di a que en esta grabadora de voz es para verificar si la evidencia es genuina. ¿Qué dijiste? Si tienes un problema, director, puedes dirigirlo a mí. Gracias a los diligentes informes de Ken, entendimos que usted era la causa de los problemas. Es por eso que vine aquí. Tammy dio un paso adelante. Su tono ya no era gentil como cuando hablaba conmigo, sino agudo y asertivo. Su voz era fría, dirigida a alguien a quien había identificado claramente como un adversario. ¿Tienes algo más que decir? Recordó todo lo que la directora Mary me había hecho. Cada acción fue una cruel violación del respeto y la decencia hacia los que habían sido heridos. Ella necesitaba enfrentar las consecuencias apropiadas. Para enfrentar las consecuencias de sus acciones, nuestra postura combinada junto con la de los empleados reunidos que habían presenciado todo se centró en un intenso escrutinio sobre la directora Mary. Gradualmente comenzó a sollozar tras una inspección más cercana. Grandes lágrimas brotaron de sus ojos y sollozó repetidamente. Lo siento mucho, finalmente pronunció, su voz ahogada por la emoción. La disculpa de la directora Mary y el posterior colapso fueron recibidos con una mezcla de emociones por parte de todos los presentes. De repente cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. He estado bajo mucho estrés siendo directora. Se lo dijo a todos los demás. Sollozó, se secó la nariz con un pañuelo y se manchó el maquillaje. Tú eres la presidenta, seguramente entenderás la inmensa presión de ocupar un puesto gerencial.
Intentó ganarse la simpatía de Tammy, pero la expresión de Tammy se mantuvo sin cambios. Parece que podemos. Te he dado un papel demasiado pesado para ti, Tammy respondió con calma. Sí, exactamente. Cuando me ascendieron de gerente a directora, la presión era abrumadora. Sintiéndome alentada por la respuesta de Tammy, la directora Mary continuó tratando de evocar más simpatía. Me gusta el villano, es injusto, entonces te sacaré del puesto gerencial y te asignaré a un puesto de empleado de base. Sí, espera, lo que la directora Mary inicialmente respondió enérgicamente, rápidamente se dio cuenta de las implicaciones de las palabras de Tommy y se detuvo pidiendo aclaraciones e incredulidad. Si te degradan, quedarás libre de las responsabilidades de un puesto directivo, sin embargo, tu salario será aproximadamente el mismo que el de un recién graduado. Tammy dijo, con una leve sonrisa. El director Mark rompió a sudar frío. Factura de sus subordinados por alguien con tanto orgullo como el de ella. Este fue un resultado insoportable. Rápidamente cambió de tono suplicando semanalmente a Tammy. No, en realidad estoy dispuesta a aceptar los desafíos de ser directora o, de verdad, entonces, como directora, asume la responsabilidad de tus acciones y palabras. Tammy declaró firmemente que encarnaba la autoridad de un presidente. Los empleados del departamento de ventas se acercaron y colectivamente comenzaron a denunciar a la directora Mary. Hemos sido objeto de acoso por parte de ella. Nuestros colegas que renunciaron se vieron claramente afectados mental y físicamente por sus acciones. Todos albergaban fuertes sentimientos de resentimiento hacia ella. ¿Qué es esto que me está molestando, haciéndome ser el villano que enfrenta la revuelta de sus subordinados? Tammy tomó su decisión final. Discutiremos el castigo apropiado para la directora Mary en la próxima reunión ejecutiva. Hasta entonces, lo estarás. En suspensión, ¿qué significa esto? Estoy despedido, presidente. Sin embargo, Tammy no respondió la pregunta de la directora Mary y comenzó a dejar la empresa. Al menos dígame si estoy despedida o simplemente degradada. Directora Mary gritó desesperada buscando claridad sobre su destino. Directora Mary, tratando de perseguir a Tammy, tropezó y cayó al suelo. A pesar de llorar, nadie vino a la redada y todos la ignoraron. Regresó a los deberes de respeto debido a las pruebas y los testimonios. La directora Mary fue disciplinada y despedida por sus acciones de acoso. Daños de los empleados que sufrieron bajo su mando. Algunos de estos empleados habían renunciado pero todavía sufrían los efectos psicológicos de su acoso que les impedía reincorporarse a la sociedad. Ellos también exigieron una compensación sustancial. Sin embargo, la directora Mary se negó a pagar argumentando que su incapacidad para reincorporarse a la sociedad era suya. Su propia debilidad la llevó a una batalla legal que perdió debido a la abrumadora evidencia en su contra, por lo que se le ordenó pagar más de $135,000 en compensación total. Indignada y ahora desempleada, agobiada por sus deudas, recurrió a atacar a hombres ricos en su desesperación. Finalmente, sus intentos de emparejamiento superaron los 100 y se hizo conocida en el círculo como la mujer que propone matrimonio. De un vistazo se rió a sus espaldas. Aún así, ella no abandonó su sueño de casarse y pagar sus deudas. Probablemente continúe asistiendo a eventos de emparejamiento incluso hoy en día. Sin embargo, su carácter desagradable la llevó a frecuentes problemas y pronto se enfrentó a la posibilidad de ser excluida de estos eventos, alejándola aún más del matrimonio. Ya que después de haber completado con éxito mi misión, regresé a la sede central. Como pareja recientemente, ahora que estaba de regreso en la sede, pensé en invitar a Tammy a cenar esta noche. Cuando le sugerí salir a cenar después del trabajo, ella estaba visiblemente sorprendida de que generalmente sea ella quien invite, por lo que fue inusual que yo diera el primer paso, pero después de su sorpresa inicial, ella sonrió alegremente. Respondí con una sonrisa. Me alegra que la sorpresa haya funcionado. ¿Qué pasa? Estaba a punto de entrar a un bar para asistir a una fiesta de Año Nuevo organizada por el señor Johnson, nuestro jefe de departamento, cuando vi a una mujer parada sola afuera. La mujer era la señorita Smith, que se había unido a nuestro departamento como empleada a mitad de carrera. El señor Johnson me dijo que cualquiera que no fuera un recién graduado de la universidad no debería asistir. La señorita Smith estaba llorando. ¿No son las contrataciones a mitad de carrera tan válidas como empleados? Estaba temblando de ira.
el señor Johnson, nuestro jefe de departamento, no sabía lo que sucede cuando me hace enojar. Mi nombre es Mike Anderson. Tengo 25 años. Soy un tipo alegre y activo que ama acampar y pescar. Soy así ahora, pero no siempre fue así. Está relacionado con mi tumultuosa infancia. Perdí a mis padres en un accidente cuando era joven y crecí en un orfanato hasta que comencé la escuela primaria. Los maestros eran demasiado ocupados con otros niños y nunca presté atención a mí. Por favor, gradualmente me volví cada vez más cerrado a los demás. Justo cuando me estaba cansando de esos días, un salvador apareció en mi vida. Fueron los padres de mi madre. Para mí, eran mis abuelos y ellos habían venido a acogerme. Llorando, mi abuela también estaba llorando. Yo era demasiado joven para entender lo que estaba pasando, pero estaba realmente feliz de poder salir del orfanato. Cuando llegamos a su casa, mis abuelos me sonrieron. Desde hoy este es tu nuevo hogar, Mike. Vamos a comprarte lo que quieras y puedes pedir la comida que quieras. Así es, lo que quieras, solo dinos. Mis abuelos fueron muy amables conmigo y luego un día me hablaron de mis padres. Mis padres se habían fugado del pueblo después de enfrentarse oposición a su matrimonio por parte de mis abuelos. Luego se casaron y yo nací. Sin embargo, unos años después ambos fallecieron en un accidente y fueron al cielo. Fue solo 5 años después de la muerte de mis padres que mis abuelos se enteraron de este hecho y descubrieron. Al enterarse de mi existencia, buscaron desesperadamente dónde estaba y finalmente me sacaron del orfanato. Al principio estaba tenso y rara vez mostraba mis emociones, pero mis abuelos me adoraban y decían que estaba bien, incluso si estaba inexpresivo. Poco a poco fui tocado por la amabilidad de mis abuelos. Comencé a recuperar mi sonrisa. A mi abuelo le encantaba el aire libre y muchas veces me llevaba a pescar los fines de semana. Eres bueno en esto, Mike, eres un maestro de pesca. Mi abuelo siempre me elogió y llegué a amar la pesca gracias al amor de mis abuelos. Crecí bien, y siguiendo sus consejos, entré a la universidad. No era muy bueno estudiando, pero entendí que adquirir conocimientos sería útil en la vida, ya que mis abuelos enseñaban, así que asistí durante 4 años y me gradué con éxito. Después me uní a mi empresa actual, donde tenía la buena suerte de encontrar trabajo. La empresa para la que trabajo es un importante fabricante que produce y distribuye repuestos para automóviles y bicicletas. Me asignaron al departamento de contabilidad, donde pude utilizar los conocimientos que había estudiado en la universidad. Como su nombre indica, la contabilidad es el departamento que administra las finanzas de la empresa. Había estudiado informática y contabilidad en la universidad, pero resultó ser un desafío en la práctica. Después de 3 años de trabajo, estaba trabajando duro, pero tuve la suerte de contar con colegas y compañeros amables. Mike, deberías hacerlo. Así le aconsejarían a mi colega principal sentado a 2 asientos de distancia. La señorita Wilson siempre tuvo la amabilidad de ayudarme cuando no entendía algo. Veo que lo entendí. Muchas gracias. La señorita Wilson me había salvado muchas veces. Sin embargo, había alguien en contador que no tenía una buena opinión de mí. Esa persona era el señor Johnson, el jefe del departamento de contabilidad. El señor Johnson, un jefe de élite, había estudiado economía en una universidad prestigiosa e incluso realizó un posgrado. Johnson, ¿cree que un documento tan descuidado se aprobará correctamente? En este momento, esta es exactamente la razón por la que no podemos darnos el lujo de tener licenciados de Mickey Mouse en nuestro equipo. El señor Johnson gritó lo suficientemente fuerte como para que toda la oficina lo oyera, tomando los documentos que me arrojó. Regresé a mi escritorio y traté de encontrar qué estaba mal. Pero no pude encontrar ningún error. Entonces la señorita Wilson vino y me ayudó a revisar el documento. La señorita Wilson sacudió la cabeza confundida. Está hecho correctamente. No hay errores. Entonces es cierto. El señor Johnson nunca estaría satisfecho sin importar cuán perfectos fueran los documentos. Preparado. La razón fue simplemente que no me había graduado de una universidad prestigiosa. Así es como el señor Johnson me menospreció al no tener otra opción. Decidí que la señorita Wilson presentara los documentos al señor Johnson, como era de esperar. El señor Johnson aceptó los documentos de la señorita Wilson sin cualquier problema.
todo lo que pude hacer fue suspirar. Entonces el señor Johnson me llamó con pasos pesados. Me acerqué al escritorio del señor Johnson y me entregaron una enorme pila de documentos. Triture estos documentos. Incluso alguien tan incompetente como usted puede manejar esta simple tarea. Entendí bien. Recibí los documentos. Mi mirada se volvió hacia abajo. No quería decir nada innecesario, quién sabe con qué podría replicar el señor Johnson. Decidí hacer lo que el señor Johnson me pidiera, incluso si era solo un trabajo de baja categoría, pero mientras llevaba los documentos a la trituradora en la fotocopia. Sala de fotocopias. El señor Johnson lanzó otro comentario sarcástico en mi dirección: no necesitamos un graduado universitario de tercera como usted en este departamento. Continué ignorando la voz que venía detrás de mí. No podía comprender por qué el señor Johnson era tan persistentemente hostil hacia mí. Continué trabajando duro con la esperanza de que a medida que me volviera más competente en mi trabajo, el desdén del señor Johnson disminuiría. Sin embargo, incluso después de 3 años, su sarcasmo y desdén parecieron empeorar al entrar a la sala de fotocopias. Metódicamente introduje cada documento en la trituradora, mi único consuelo. Era el pensamiento del próximo sábado. Tenía planes de ir a pescar con mi abuelo por primera vez en mucho tiempo. Con esto en mente, decidí concentrarme en mi trabajo del día una vez que terminé con la trituradora y regresé a mi escritorio. Señor Johnson. Me llamó de nuevo otra ronda de esto. Me pregunté qué podría ser esta vez. Sintiéndome aprensivo, me acerqué al escritorio del señor Johnson y luego dijo algo completamente increíble: organice estos documentos para el lunes. No podía creer lo que veía cuando vi el gran volumen de documentos. El señor Johnson me había encomendado que era una tarea enorme, claramente imposible de completar en un solo día, y hoy era viernes, lo que significa que tendría que trabajar todo el fin de semana. Involuntariamente puse una cara de disgusto, lo cual el señor Johnson notó. Me miró con curiosidad y dijo: lo que usted no puedo hacerlo. Si no puedes manejar las tareas que te doy, tal vez deberías simplemente dejarlo. Sus palabras llamaron la atención de mis colegas. La pared se giró para mirarme apretando mi camiseta. Logré reunir un sí, puedo hacerlo. Tomé el documento y me dirigí de regreso a mi escritorio. El señor Johnson se rió a carcajadas mientras me alejaba. Estaba decidido a no rendirme cuando comencé a clasificar los documentos. La señora Johnson, que estaba sentada a mi lado, me ofreció su ayuda con una voz amable. Anderson, déjame ayudarte con esto. Es imposible manejar todos estos documentos sola. Luego tomó algunos papeles de mi escritorio para ayudarme. Sin embargo, la fuerte voz del señor Johnson, pero ella ignoró sus comentarios y continuó trabajando susurrándome: ignora lo que dice el señor Johnson. Gracias a la ayuda de la señora Johnson logramos un progreso significativo, pero todavía había mucho por hacer. No tuve más remedio que trabajar el sábado. Muchas gracias por hoy, fuiste de gran ayuda. Agradezco a la señora Johnson. Mientras se preparaba para irse al final del día, ella me devolvió una cálida sonrisa. Somos colegas, después de todo es natural ayudar. El señor Johnson es demasiado insistente. Cuando llegué a casa donde me esperaban mis abuelos, mi abuelo me saludó emocionado. Mañana fui a pescar con Mike por primera vez en mucho tiempo, así que fui y compré esto. Él estaba emocionado mostrándome una nueva caña de pescar, el último modelo que siempre había querido. Vamos a pescar uno grande con esto cerca. Mi abuela escuchó nuestra conversación con una tierna sonrisa. Miré hacia abajo. Abuelo, lo siento, tengo que ir a trabajar mañana. Mis abuelos parecieron sorprendidos por mis palabras, temiendo que me hubiera sentado en él. Miré con cautela a mi abuelo, sin embargo él me miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: veo a mí que te conviertes en un buen adulto. Si es por trabajo no se puede evitar, nos iremos otro día. Me sentí terriblemente culpable por decepcionar a mi abuelo. Al sentir mis sentimientos sonrió y dijo: Mike, no te preocupes, los peces no van a ninguna parte. Me sentí reconfortada por la amabilidad de mi abuelo. Al día siguiente, aunque era sábado, me levanté temprano como siempre para prepararme para el trabajo. Bajé a la sala tratando de no despertar a mis abuelos dormidos y fui recibido por un olor maravilloso cuando entré al salón.
Habitación. Vi a mi abuelo leyendo el periódico en el sofá y mi abuela había preparado un delicioso desayuno en la mesa moribunda. Se habían levantado temprano sabiendo que tenía que trabajar el sábado. Hay que comer algo nutritivo para pasarla jornada laboral, dijo mi abuela con una sonrisa. Haz lo mejor que puedas en el trabajo hoy, quizás solo podamos apoyarte en espíritu. Gracias, expreso mi más sincero agradecimiento a mis abuelos. Después de disfrutar de un delicioso desayuno me dirigía la oficina. Dado que es sábado, los trenes y las carreteras están menos concurridas. Cuando llegué frente a la empresa noté a una mujer parada frente al edificio escribiendo notas en un cuaderno. Parecía tener más o menos mi edad, con su largo cabello negro recogido hacia atrás y vestida con un traje. Me pregunté qué estaba haciendo. Con curiosidad decidí acercarme a ella. ¿Hay algo mal? La mujer pareció sorprendida al verme. «Oh, ¿eres empleado de esta empresa?» «Sí, lo soy», respondí. Parecía asustada y accidentalmente dejó caer su bolígrafo. Recogí el bolígrafo y se lo devolví. «Lo siento, gracias». «Muchas gracias, mi nombre es Emily Smith. A partir del lunes trabajaré en el departamento de contabilidad de esta empresa. Vine aquí hoy para comprobar la ubicación. Con ustedes desde el lunes». Al escuchar esto, Smith se despidió y se fue. Pensé para mis adentros que parecía una persona muy concienzuda. Cuando entré a la oficina, gracias a la ayuda de la señorita Wilson, el día del restablecimiento pude terminar el trabajo en solo unas horas. Decidí comprar un pastel para mis abuelos y me dirigí a casa. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, vi a la señorita Wilson tratando de mover un escritorio ella sola, luciendo bastante ocupada. «Johnson», la señorita Wilson comentó con una mirada de preocupación, por lo que la señorita Smith es una graduada de la escuela secundaria, pero ella parece sincera, así que estoy seguro de que se las arreglará. Pensé con optimismo. Sin embargo, no. Pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que esta suposición era un poco ingenua. Un rato después, el señor Johnson llegó a la oficina. Envié los documentos que había completado durante mi turno del sábado. Sorprendido, el señor Johnson los arrojó sobre su escritorio sin siquiera mirarlos. «Los revisaré más tarde». El señor Johnson parecía estar de mal humor desde la mañana, lo que provocó que todos en la oficina estuvieran nerviosos. Luego la señorita Smith entró al departamento de contabilidad y caminó. Me acerqué al escritorio del señor Johnson para presentarse. «Soy Emily Smith y comenzaré a trabajar aquí hoy», le dijo con voz tímida y tranquila al señor Johnson. Sin embargo, el señor Johnson la fulminó con la mirada. «Habla. Puedo escuchar una palabra». «Estoy diciendo que». La señorita Smith parecía estar a punto de llorar. Repitió su saludo esta vez más fuerte. El señor Johnson la miró con un bufido de burla. «Honestamente, realmente no necesitábamos un graduado de secundaria como usted en este departamento, pero acepté de mala gana llevarlo al estar agradecido». «Dijo que sí, señor». La señorita Smith respondió dócilmente. La señorita Smith estaba claramente aterrorizada por el señor Johnson. Todos en el departamento observaron la escena. Silencio instantáneo. No pude entender lo que estaba pensando el señor Johnson al tratar así a la señorita Smith en su primer día. Estaba lleno. Con enojo por dentro. «Por ahora serás el departamento de contabilidad. Envía a Runner. Una vez que lo hayas perfeccionado, entonces te enseñaré tu trabajo real». No podía creer lo que oía. Un Aaron Runner en el departamento de contabilidad. Que era inaudito. «De Aaron Runner». Señorita Smith repitió claramente confundida, y no es de extrañar que se hubiera unido a una empresa a mitad de su carrera para trabajar en contabilidad. El señor Johnson se enoja cada vez más porque la señorita Smith no había respondido en voz alta y levantó aún más la voz. «Oye, si puedes oírme responder en voz alta, así es como funciona en el mundo profesional. Ni siquiera sabes que no deberías haberte unido a esta empresa». Chasqueó la lengua molesto y salió de la oficina. La señorita Smith, al borde de las lágrimas, estaba mirando al suelo justo cuando estaba a punto de ir a hablar con ella. Varios colegas, incluido Wilson, se acercaron a ella. «No se preocupe por lo que dijo el señor Johnson, estamos felices de que se una a nosotros». «Así es, el señor Johnson es un experto en menospreciar a las personas, demostremos que está equivocado a través de nuestro trabajo». Una pequeña sonrisa regresó a la casa de la señorita Smith. Me sentí aliviado. Después de un rato,
El señor Johnson regresó a la oficina y nos llamó a mí y a la señorita Smith. Asegúrese de que cada rincón de la oficina esté impecable entendido. Intercambié miradas con la señorita Smith, quien estaba a mi lado, ambos en estado de shock. Normalmente el personal de limpieza contratado por la empresa se encarga de la limpieza, así que no tuvimos que hacerlo nosotros mismos, confundidos. Así que le di un trabajo que usted puede manejar y aún así se atreve a responder, entendido. La señorita Smith y yo comenzamos a limpiar cada rincón del departamento según las indicaciones del señor Johnson. En el descanso de la tarde finalmente terminamos y nos tomamos un momento para descansar, señor Anderson. Lamento haberte arrastrado a esto, Emily dijo luciendo arrepentida. No es tu culpa, señorita Smith. Al señor Johnson simplemente no le gusta que me haya graduado de una universidad menos prestigiosa y por eso me trata mal. Así es como es, así que no le gusta yo porque soy un graduado de la escuela secundaria. No importa lo mucho que lo intente, parece que nunca será suficiente. Emily se lamentó luciendo abatida. Recuerdo haber sentido lo mismo que Emily cuando me uní a una empresa por primera vez. No, creo que el trabajo duro será recompensado. Algún día esto es algo que mi querido abuelo solía decir. Emily asintió en respuesta a mis palabras. Después del descanso regresamos a la oficina donde el vicepresidente ejecutivo ya estaba realizando su inspección. El señor Johnson, a diferencia de su habitual tono bajo e intimidante, estaba usando un tono más alto y más agradable. La voz al ver a Emily, el vicepresidente ejecutivo, inmediatamente dijo que debes ser Emily, quien acaba de unirse a nosotros hoy. Trabaja duro. Cuento contigo. A diferencia del señor Johnson, el vicepresidente ejecutivo fue amable con Emily y ella pareció tomarse por este trato diferente después de la inspección. El vicepresidente ejecutivo salió de la oficina y luego Emily fue aparentemente llamada por el señor Johnson. Al observar la situación, parecía que el señor Johnson nuevamente le estaba levantando la voz a Emily. El vicepresidente ejecutivo podría tener expectativas de usted, pero yo no tengo ninguna. No me equivoco. Idea, sí, señor. Su mirada cayó al suelo una vez más. No podía entender por qué el señor Johnson era tan duro incluso con Emily, que no se resistía. Estaba más que enojado. Me sorprendió que esos días continuaran y las estaciones se acercaban a la primavera. La oficina estaba algo ruidosa hoy. Hubo una fiesta de Año Nuevo organizada por el señor Johnson después del trabajo. Es la primera vez que el señor Johnson organiza una fiesta de Año Nuevo, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. La señorita Wilson dijo con un suspiro. Tuve el mismo sentimiento siniestro que habíamos tenido con la señorita Wilson. Fiestas para beber antes, pero nunca una organizada por el señor Johnson. Sin embargo, Emily parecía feliz por eso. Solo he estado haciendo nuestro trabajo todos los días y no he tenido la oportunidad de acercarme a todos. Sería feliz si pudiera vincularme con todos en esto. En la fiesta de Año Nuevo, dijo con una sonrisa, todos son amables aquí, seguramente se llevará bien con ellos. De hecho, hoy incluso el señor Johnson parecía estar de buen humor. Anderson, estos documentos son perfectos, gracias señor, después de 3 años en la empresa que nunca había tenido. Escuché una palabra de aprobación del señor Johnson. Algo me sentí mal, pero esperaba haberlo pensado demasiado. No sabía que mis sospechas más tarde resultarían ser correctas cuando llegara el momento de irme. Todavía no había terminado la tarea que el señor Johnson me había asignado. Yo, Anderson, me voy primero. La señorita Wilson dijo levantándose de su escritorio. Estaré allí pronto. Respondí corriendo para terminar mi trabajo. Entonces Emily se acercó a mí. Vamos juntos. Anderson, dijo con una sonrisa brillante. Sin embargo, todavía tenía trabajo que terminar. Me tomaré un poco más de tiempo, por favor adelante, está bien, te guardaré un asiento, dijo saliendo de la oficina. Emily estaba esperando con ansias la fiesta y no quería retrasarla debido a mi retraso. 30 minutos después, finalmente terminé mi trabajo y me apresuré a ir al Ezequiel al llegar. Me sorprendió ver a Emily afuera del pub con los ojos enrojecidos por el llanto cuando estaba a punto de preguntarle a Emily qué pasó.
La señorita Wilson salió del pub luciendo como si estuviera lista para irse. ¿Qué pasó? Smith Emily no respondió y la señorita Wilson, visiblemente enojada, habló de lo sucedido. Estoy tan enojada con el señor Johnson. Vamos a casa. Luego Emily Tear Singerais dijo en voz baja. El señor Johnson me dijo que cualquiera que no fuera un recién graduado de la universidad debería no asistir. Me quedé atónito. ¿Cómo podía ser tan cruel el señor Johnson? Emily había estado trabajando diligentemente todos los días a pesar de que fue asignada injustamente a tareas menores. Las contrataciones profesionales son empleados igualmente válidos. ¿Qué derecho tenía el señor Johnson a actuar de manera tan alta y poderosa? Llegué a mi punto de ruptura. La señorita Wilson estaba tratando de alejar a Emily que lloraba, pero los detuve e hice una llamada telefónica a alguien que pudiera silenciar al señor Johnson después de la llamada. Los insté a regresar al pub Anderson. ¿Podemos volver allí ahora? Si lo hacemos, el señor Johnson le dirá más cosas horribles a Emily. La señorita Wilson protestó claramente confundida. El rostro de Emily se volvió a llorar. Ya no puedo hacer esto. Dejaré mi trabajo. Miré fijamente a Emily que estaba a punto de darse por vencida. Señorita Smith, ¿está realmente de acuerdo con renunciar así sin más? ¿No ha soportado tanto hasta ahora? Si renuncia, ¿no significa eso que el señor Johnson gana? Pero como graduado de la escuela secundaria nunca podré obtener la aprobación del señor Johnson. Tengo un plan. Déjamelo a mí. Johnson, ligeramente ebrio, estaba siendo tan ofensivo como quería. Ignorando sus palabras, los tres tomamos asiento en el área de tatami. Nuestros colegas miraban con sorpresa. Hey, no te sientes como si fueras dueño del lugar. Bueno, yo lo haré. Perdonen a Wilson, pero Smith y Anderson, ¿por qué no se van a casa juntos? Son la pareja perfecta, dijo el señor Johnson medio en broma, pero nadie se reía. Entonces la señorita Wilson, habiendo llegado a su punto de ruptura, finalmente levantó la voz contra el señor Johnson. En casa con ellos, ¿quién cree que es, señor Johnson? He sido paciente hasta ahora, pero ya he tenido suficiente. El señor Johnson Tipsy se sorprendió, probablemente nunca esperó que la señorita Wilson, su cliente habitual, se enfrentara a él, pero luego rápidamente se enojó. ¿Quién soy el director? ¿Quién es usted para desafiarme? Si va a desafiarme, entonces no se moleste en venir mañana. El señor Johnson estaba soltando sus habituales palabras duras, pero todo iba como se esperaba. Enfrenté al señor Johnson con un tono firme. Johnson, usted no tiene la autoridad para despedir empleados por capricho. Sería mejor abstenerse de hacer declaraciones tan precipitadas sobre despedir personal. ¿Cómo se atreve? Soy el director. Tengo la autoridad. No le corresponde a usted cuestionarme. También fueron despedidos mis colegas que observaban la escena. Estaban visiblemente conmocionados, cubriéndose la boca con incredulidad mientras todos observaban un intenso silencio. La puerta del pub se abrió de golpe y entraron tres hombres. El shock lo dejó sin palabras. El pub estalló en murmullo y sorpresa. El hombre que acababa de entrar era en realidad el presidente de la compañía para la que trabajaba. Continuando en voz alta, el presidente declaró: y pensar que estabas a punto de despedir a mi propio nieto. Tu nieto, lo siento, llegó tarde. Mike, el presidente, dijo mirándome con una sonrisa. El señor Johnson palideció al darse cuenta de que el presidente era mi abuelo. De hecho, mi abuelo fue el fundador de esta gran empresa manufacturera y actualmente es el presidente. No sabía a qué se dedicaba mi abuelo hasta que llegué. Era un estudiante de último año en la universidad. Fue entonces, mientras buscaba trabajo, que se me acercó y me pidió que me hiciera cargo de la empresa, revelando su puesto por primera vez. De repente me pidió heredar una empresa. Me sentí incapaz y asegurada, así que decidí mantener mi identidad secreto y me mezclé con los demás empleados hasta que llegó el momento adecuado para revelarme y desarrollar mis habilidades. Solo el vicepresidente ejecutivo y el presidente sabían que yo era el nieto del presidente. Lo llamé y le conté sobre eso pidiéndole que viniera a la fiesta de Año Nuevo. Mi abuelo se sorprendió pero prometió venir de inmediato. Mike, lo siento,
no me di cuenta de lo que estaba pasando. Es mi responsabilidad por no supervisar adecuadamente al presidente que estaba detrás de mí. El abuelo me miró disculpándose y el vicepresidente ejecutivo asintió con la cabeza. Mike es el nieto del presidente. No tenía idea de que es realmente incompetente y siempre causa problemas en el departamento de contabilidad. Me sorprendió porque no recordaba haber causado ningún problema. El vicepresidente ejecutivo inmediatamente respondió: ¿podemos dejar de referirnos a Mike como este tipo? Él será el futuro presidente de nuestra empresa. Señor Johnson, no está en condiciones de hablarle tan casualmente. Conozca su lugar con esas palabras. El señor Johnson dio un paso atrás. Sí. Lo siento, dijo que su comportamiento se calmó repentinamente. No me consideraba excepcionalmente hábil, pero estaba seguro de no haber causado ningún problema a mis colegas. Quería que mi abuelo supiera que señor Johnson está diciendo que he sido una molestia en el departamento de contabilidad. Cierto, eso no es cierto, por favor retracte su declaración. El señor Johnson parecía huido por mis palabras, claramente agitado. ¿De qué está hablando? No he mentido, insistió obstinadamente. Estaba harto. Fue entonces cuando la señorita Smith levantó la voz. El señor Anderson nunca ha sido una molestia para cualquiera, al contrario, ha sido amable con todos, incluso conmigo, a pesar de que el señor Johnson se burló de mí por ser solo un graduado de la escuela secundaria. Estaba muy agradecido por cómo me trató. El que está aquí tumbado es el señor Johnson, señorita. Smith, sin aliento de Celia, apeló a los ejecutivos que quédense callados. Usted es solo un graduado de la escuela secundaria, no se ensoberbezca tanto, eso es lo que no me gusta. Los graduados de la escuela secundaria, replicó el señor Johnson. Los ejecutivos, incluido mi abuelo, miraron al señor Johnson con incredulidad. Al darse cuenta de la gravedad de sus propias palabras, el señor Johnson comenzó a entrar en pánico. Mi abuelo dijo fuertemente: has estado haciendo comentarios tan sarcásticos a los juniors. Ya veo, ahora entiendo que no, esto es diferente. El señor Johnson, ahora en un claro estado de pánico, respondió, y luego la señorita Wilson y los demás. Los colegas también comenzaron a hablar. Señor Johnson, usted siempre ha sido así, haciendo comentarios desagradables, especialmente a la señorita Smith y al señor Anderson. Fue terrible con ellos al obligarlos a trabajar los sábados. Era totalmente inaceptable. Todos estaban unidos en sus críticas al señor Johnson. El señor Johnson parecía que no podía decir nada más. Entonces mi abuelo asintió y dijo: señor Johnson, parece que no es adecuado para nuestra empresa, tal vez debería trabajar en otro lugar, aunque sospecho que es posible que ellos tampoco lo quieran. El señor Johnson parecía completamente derrotado. ¿Significa esto eso, que efectivamente lo soy? Hubiera preferido despedirlo, pero que Mike Anderson, nuestro próximo presidente, decida que todos en el restaurante dirigieron su atención hacia mí. Ya había tomado una decisión. Para despedirlo, al escuchar mis palabras, el señor Johnson pareció desplomarse y se sentó en el lugar. Luego, con voz débil, le rogó a Anderson: por favor, ahórreme esto. El señor Johnson comenzó a postrarse allí mismo, pero mi mente no cambió. Es demasiado tarde, ya tenías mucho de posibilidades de cambiar su comportamiento, ¿no es así todavía? Fue duro en sus palabras y acciones hacia mí y la señorita Smith. Simplemente no puedo perdonar, que lo siento mucho. A pesar de escuchar mis palabras, parecía que el señor Johnson no podía dejar de disculparse. Es solo para mí, por favor, dale también una disculpa adecuada a la señorita Smith. Trabajando duro para nuestra empresa, Jess entendió que la señorita Smith y yo respondimos en voz alta, mientras que el señor Johnson permaneció abatido. Después de eso, la fiesta de Año Nuevo con los ejecutivos se reanudó y todos disfrutaron bebiendo y comiendo, lo que lo convirtió en un evento muy agradable. Unos días después, el señor Johnson, debido a su comportamiento inapropiado hacia los subordinados, fue despedido oficialmente. Sin embargo, al darse cuenta de que sería despedido, el señor Johnson decidió renunciar por su cuenta en su último día. El señor Johnson dejó la empresa en silencio sin despedirse de nadie. Si hubiera sido más amable con todos, este resultado podría haberse evitado.
Espero que en el futuro todos aprecien este documento a quienes los rodean, aunque así es como se debe hacer. La señorita Smith está realizando enérgicamente su trabajo de contabilidad tan deseado desde hace mucho tiempo, ya que el señor Johnson se ha ido. Hay una sensación renovada de vitalidad en la oficina. Estoy trabajando duro todos los días. Día preparándome para hacerse cargo de la compañía de mi abuelo. La propiedad es mía, usted obtiene la mansión en Down. Entiendo que después del fallecimiento prematuro de mi padre, mi hermano dividió la propiedad a su propia discreción. Tenía cosas que quería decir, pero no se pudo evitar después. Acepté la distribución de la propiedad como mi hermano sugirió más tarde. Cuando fui a la mansión que recibí para ordenar las pertenencias de nuestro padre, descubrí algo increíble en el ático. ¿Qué es esto? Este descubrimiento me llevó a cortarlos lazos con mi hermano. Mi nombre es John Anderson, tengo 32 años, solía trabajar en una importante empresa comercial, pero actualmente ya no lo hago. Me ocupo principalmente de compras y paso la mayor parte de mis días en el extranjero. De particulares preferiría evitar tratar con clientes individuales porque pueden ser problemáticos y complicados. Sin embargo, en el mundo actual, donde Internet es omnipresente, tengo que cumplir con varias demandas para ganarme la vida. Esto es cierto no solo para los individuos sino también para las principales empresas comerciales. Además, hoy en día tenemos que diversificar nuestros tratos. Quiero compartir la historia de mis altibajos y cómo logré el éxito durante mi día en la empresa comercial. Siempre estuve pensando en iniciar mi propio negocio, pero me preguntaba si eso es realmente factible. Muchas personas podría soñar con ser comprador, pero en realidad es un trabajo bastante desafiante. Un día mi jefe dijo que la próxima semana uno de nuestros clientes habituales, su esposa, estará en la ciudad, le mostrará algunos lugares turísticos. ¿Podría esperar? ¿Sabe cuál es mi situación? Realmente puedo. Para hacer eso ahora mismo me había topado con una laca japonesa cubierta por indie y al instante me enamoré de ella. Estaba en medio de negociaciones. Aunque es antigua, no parece pasada de moda en absoluto. Sus regalos refinados transmiten una elegancia noble. La forma recta pero suave es hermosa y parece que encajaría en cualquier espacio. El estado es bueno. Este es un gran hallazgo. Definitivamente se venderá. Seguramente alcanzará un precio alto. No es algo con lo que te encuentres a menudo. Definitivamente es una compra obligada, pero parece que sí. Sería un fuerte rival en la imagen y estoy justo en medio de una guerra de precios en medio de todo esto. No puedo molestarme en hacer de guía turístico para alguna dama tranquila. Este cubrecobertero es de primera categoría. Está tan bien hecho que incluso podría serlo vendido al Empire Hotel. La señora Johnson seguramente se moriría por tenerlo. Vaya, ¿es ese gran tesoro? Absolutamente no. En este momento la dama es más importante que los muebles lacados. Tengo un acuerdo importante en marcha aquí. El éxito de este acuerdo podría depender de tu alojamiento. Por favor, te lo ruego, haz esto por mí. Estoy de rodillas. ¿Qué pasa con mi armario? No te preocupes, aún no es tuyo, así que renuncié a la cubierta que se suponía que era mía y me agaché. Convertirme en guía turístico para una dama ataviada con joyas, esa es la vida de un empleado de la compañía, me hace querer comenzar mi propio negocio aún más. Mi interés por las antigüedades debe provenir del ADN de mi padre. Él siempre coleccionaba antigüedades. Reunía cosas que yo podía. No entiendo por qué recolectas tanta basura, simplemente terminará como basura si tienes dinero extra. ¿Podrías considerar ahorrar para la educación de Mike y John? Mike, mi hermano, es 3 años mayor que yo, un tipo muy inteligente. Esto no es basura, mira. Aquí mira la firma. No importa cuán apasionadamente hablara, era como hablarle a una pared de ladrillos con alguien que no estaba interesado. Mi madre nunca mostró ninguna comprensión de la colección de antigüedades de mi padre, siempre solo se quejaba. Eso es comprensible, aunque para alguien que no está interesado, las antigüedades son solo basura, solo apreciables por aquellos que las entienden. Mike, como nuestra madre, siempre despreciaba la obsesión de papá por las antigüedades. Sin embargo, podía apreciar un poco el pasatiempo de papá en ese momento.
Me gustaba coleccionar sellos. Papá, llevado por su pasatiempo, compró una casa de estilo renacentista griego que fue construida en 1840. En esa época tuvo una gran pelea con mamá. ¿Cómo puedes simplemente comprar una casa como esta sin decir nada? ¿Qué estabas pensando ahora? No te enojes tanto, solo mira el diseño aquí, ¿no es maravilloso? Es solo un deseo. No, está influenciado por la creación histórica griega y francesa. Encontraba hermosa independientemente de si era oriental u occidental, tradicional o moderna, desde jarrones hasta pinturas, rollos, cuencos, cómodas, horquillas, muebles, libros y más. Sus intereses cubrieron una amplia gama de artículos después de que comenzó a pasar más tiempo en una casa de estilo renacentista griego. Solo estoy buscando a alguien con quien hablar contigo, alguien de quien alardear, ¿verdad? No seas tan duro. Está bien, escucharé cada vez que lo visité. Siempre había algo nuevo y cada vez que escuché las orgullosas historias de mi padre, para ser honesto, no me interesan las antigüedades, pero me encantaba ver a mi papá hablar de ellas con tanta alegría y cariño mientras lo escuchaba. Poco a poco desarrollé un ojo para la estética y terminé con gustos bastante sofisticados en comparación con otros de mi edad. Oye, ¿no son esos zapatos, un poco pasados de moda, no tienen un brillo agradable? La forma en que las arrugas del cuero son simplemente irresistibles. Realmente no entiendo lo que estás diciendo. Quiero decir, ¿cómo es posible que no comprendan la belleza de estas arrugas del cuero? Pero, de nuevo, supongo que sí. No hay muchos estudiantes de secundaria a los que les guste ese tipo de cosas. Deliberé entre un grandes almacenes y una empresa comercial. En última instancia, elegí esta última por su gama más amplia de oportunidades. Solo hay unos pocos grandes almacenes que se encargan de las adquisiciones en ese sentido. Las empresas comerciales ofrecen más posibilidades y seguir siendo un comprador es el sueño de todos. No podía esperar estar en cargo de ello justo después de unirme a la empresa. Los primeros años los pasé haciendo tareas de la compañía comercial general, ya que dominar los conceptos básicos es crucial. A través de varias experiencias en el departamento, aprendí sobre el flujo de negocios. Cualquier cosa se puede convertir en dinero si se mueve, siempre hay alguien que quiere lo que sea que estés vendiendo. Al darme cuenta de esto, pensé que ser un comprador era de hecho el único camino para mí. Y, sobre todo, habilidades de comunicación. ¿Sabe qué habilidades son necesarias para un empleado de una empresa comercial de primer nivel? Habilidades de comunicación, eso es sin duda importante, pero hay algo aún más absolutamente indispensable: pasión. Supongo que es la fuerza física. De hecho, trabajar en una empresa comercial puede ser una prueba de resistencia. Si dicen que lo quiero, respondo con un sí, lo entiendo y me apresuro a conseguir lo que se solicita si es en el extranjero. Me subo a un avión y voy allí inmediatamente. La compra implica un proceso largo. Primero, entablo negociaciones persistentes y cierro acuerdos, luego obtengo permisos de envío y aduanas. Autorizaciones antes de que el producto finalmente llegue a las manos del cliente. Todo el proceso debe realizarse rápidamente y los productos deben manipularse con cuidado. Debe ser duro para cumplir con sus propias responsabilidades. Más allá de la fuerza física está la fatiga mental. Nuestro trabajo implica manejar grandes sumas de dinero. Considere las consecuencias del fracaso en un instante. Fortunas pertenecientes a corporaciones e individuos de las Naciones Unidas podrían desaparecer, pero debemos soportar este miedo. Negociar condiciones incluso ligeramente mejores con empresarios experimentados sin un corazón de robar el progreso en nuestra profesión es imposible. Veo de hecho las palabras de las personas mayores con mucha experiencia práctica son pesadas y profundas. Es hacerlo para el cliente. Usamos todas nuestras habilidades y corremos para cumplir el deseo más sincero de alguien. Cuanto podemos trabajar genuinamente para los demás es lo importante. Nuestro trabajo existe para cumplir el deseo más sincero de alguien. Trabajar duro en este trabajo podría acercarme al héroe idolatrado cuando era niño. Las palabras de mi superior se convirtieron en mi coraje y esperanza cuando finalmente me convertí en responsable de adquisiciones. Grité de alegría. Mi vida finalmente está comenzando. Puede que suene exagerado, pero realmente me sentí así después de varios años de entrenamiento. Estuve destinado en una zona del sudeste país asiático.
este país es conocido por su producción de madera de alta calidad, y lo que es más importante, sirve como centro de antigüedades de varios países. Es fascinante cuando aparecen artículos extraordinarios que te hacen preguntarte por qué aparece esto aquí. Nunca sé cuándo ni qué tipo de tesoros entrará, así que visito varias tiendas casi todos los días. Oye, ¿cómo te va? Tengo algo interesante, John. Nada que te interese. Es una lástima. Vuelve a mediados de la próxima semana. Asia es relajada, el ajetreo y el bullicio de la vida en los Estados Unidos parece una mentira en comparación con el ritmo relajado aquí, pero puedo permitirme el lujo de ser tan relajado como ellos. Oye, Anderson, ¿alguna pista prometedora? Es difícil, en realidad no estás de vacaciones, ¿sabes? Ve y consíguelo. Un día mientras me acostumbraba a este estilo de vida recibí una llamada de mi hermano de los últimos años. Ni siquiera había intercambiado una charla con él y mucho menos ver su cara, que podría ser solo tenía un mal presentimiento. Muerto han estado hospitalizados. Que vuelve a casa inmediatamente. Espera un minuto, simplemente no puedo irme ahora. ¿Que no te importa, papá? Por supuesto que sí. Encontraré una manera de volver. Actuando tan alto y poderoso eres tú, a pesar de que es mi hermano, siempre está. Fue desagradable después de colgar el teléfono. Consulté inmediatamente con mi superior para organizar mi regreso. Me concedieron permiso y entregué mi trabajo. Empaqué mis maletas y estaba listo para regresar, pero al final no pude conseguir un boleto de avión. Llegué a casa 5 días después de la llamada de mi hermano. Papá ya había fallecido y yo no pude estar allí en sus últimos momentos. Papá siempre estuvo sano y nunca escuché que estuviera enfermo. Debería haberse hecho chequeos médicos regulares. De hecho, fue un fallecimiento repentino. Era papá en sus últimos momentos. Bueno, fue como si se hubiera quedado dormido pacíficamente. Esas palabras fueron un alivio. Me alegro de que no sufriera. Te preguntó repetidamente cuándo regresarías. Probablemente quería verte. Fuiste el único que realmente entendió. Papá H. He defraudado el último deseo de mi querido padre. ¿Qué hijo tan poco filial soy? Falleció poco después de ser hospitalizado. No, estuvo consciente y pudo hablar durante aproximadamente una semana. ¿Cuándo fue hospitalizado, papá? Hace unos 10 días. Creo. Lo que no podía creer lo que oía. Recibí una llamada hace solo 5 días. ¿Qué quieres decir con que estás viviendo en un país asiático y es probable que puedas regresar de inmediato? Además, tuve que preparar su testamento y otras cosas. Si hubiera conocido a papá. Pelear por el patrimonio con mi hermano. Si hay un testamento todo se puede resolver sin problemas. Tiene razón. Conozco a alguien que cortó los lazos con hermanos y parientes después de la muerte de sus padres debido a la familia y que no pudo resolver pacíficamente. Ciertamente un testamento es importante, sin embargo, ¿es apropiado comenzar a discutirlo inmediatamente después de que su padre sea hospitalizado y se descubra que la condición es grave? ¿Me está diciendo que simplemente preparó un testamento apresuradamente por su cuenta sin siquiera contactarme? Sabía que mi hermano era una persona de sangre fría, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Así que en cuanto a la división del patrimonio, recibiré el dinero y tú recibirás la Renown mansión. Soy el mayor, así que heredaré la casa, pero como sabes, existe el impuesto federal sobre el patrimonio y es una cantidad considerable. Incluyendo eso tomaré todo el dinero. ¿De cuánto estamos hablando? No necesitas saberlo. No lo estoy pidiendo. Sabes que no estoy luchando por dinero. ¿No puedes al menos decirme cuánto? Fue que no es tanto como crees después de pagar los impuestos. Casi no queda nada. Además yo he sido quien cuida a papá. Tengo una familia que mantener y eso cuesta dinero. Eres soltero, no necesitas el dinero, ¿verdad? No estoy luchando por dinero. Aún no tengo una familia que mantener. Quería saber cuánta riqueza había dejado mi padre. Ese extraño padre era bastante conocido e incluso publicó libros, por lo que debe haber tenido una cantidad considerable de dinero a juzgar. Según la confianza de mi hermano, debe ser una cantidad significativa. No buscaba el dinero, pero es triste que me derriben sin siquiera una palabra de discusión. Papá era nuestro padre, tanto el mío como el nuestro, incluso si el resultado estuviera predeterminado. Me deberían haber dado una oportunidad de hablar sobre eso, sobre todo,
desearía que me hubiera contactado cuando papá estuvo hospitalizado. Podría haber estado allí durante sus últimos momentos. La propiedad de esa Renown Mansión te ha sido transferida para que no tengas que preocuparte por los impuestos. Puedes hacer lo que quieras con ella, entonces puedo hacer lo que quiera con la mansión, correcto, es todo tuyo. ¿Qué pasa con las antigüedades? No necesito esa basura. Anteriormente estuvo habitada por una familia británica. Cuando regresaron a su tierra natal la pusieron a la venta y mi padre compró la casa con su balcón de color blanco puro y un jardín apto para fiestas de alevines sacadas directamente de una fantasía. Era bastante elegante y encantador, sin embargo, desde el fallecimiento de mi madre no había nadie para mantenerlo y se había deteriorado. A mi padre le era indiferente la organización y el orden, no le importaba. Basura y los tira pensando en estos como basura. Que sacrílego. Solo ordena un poco. Estás bien, está bien, John, te has vuelto bastante molesto, vale, lo dicen a menudo aquellos que realmente no entienden lo que ocurre comúnmente en la vida. Papá no era excepción, él entendió con palabras, solo mi madre inicialmente habló al respecto y finalmente se dio por vencida una vez que ella se fue. La situación se volvió insoportable mientras yo estaba preocupada por papá en la mansión. Estaba demasiado ocupada y disfrutando de mi trabajo para pensar mucho en ello. Me pregunto en qué estado. La mansión ya está. Bueno, voy a revisar la mansión. Estaré aquí por un tiempo, así que contáctame si surge algo. No esperes dinero de mi parte. Sin más conversación y me dirigí directamente a la mansión que no había visto en años estaba visiblemente descuidada con una atmósfera perfecta para el desafío de un niño. El único y elegante jardín ahora estaba invadido por la maleza. Y las palmeras estaban muertas. Papá apreciaba en silencio su antiguo saloon en un lugar así. Era típico de él. En una forma de entrar al piso se arrastraba con cada paso una corriente de aire frío soplaba a través tal vez de un agujero en la pared. Mirando hacia arriba había telarañas en las esquinas del techo. Me preguntaba si habría goteras. Si mi hermano realmente hubiera dejado a papá solo en este lugar. Hermano, te podría haber importado un poco, murmuré para mis adentros mezclando exasperación con tristeza. Después de revisar toda la mansión, parecía una tarea formidable. Cada habitación estaba repleta de lo que parecían ser antigüedades y algunas de ellas parecía una verdadera basura. Clasificar y limpiar tomaría una cantidad considerable de tiempo. Una semana de vacaciones no sería suficiente para limpiarlo todo. Por ahora comencé a deservar el jardín, pero las tareas desconocidas pueden ser difíciles. Después de mediodía, mi cuerpo estaba gritando de dolor, dolorido por todos lados debido a los músculos. Podía manejar las malas hierbas, pero los árboles eran otra historia, así que decidí llamar a un profesional. Es una pena, realmente, era un árbol tan bueno. Si lo hubieran cuidado adecuadamente, habría proporcionado una buena sombra. ¿No hay esperanza? Las raíces están podridas. Me temo que lo entendí. Por favor, cuídela. Me gusta esta palmera, pero si el profesional no puede salvarla, no se puede evitar. Dejé el cuidado del jardín de Garner y comencé limpiando las habitaciones una por una. Ahora, ¿dónde debería empezar primero? Limpiar la cocina aquí para que al menos pueda hacer un poco de café. Papá no sabía cocinar, pero era un profesional preparando café. Era exigente con los granos y el equipo que siempre preparaba. Delicioso café. El café John es una bebida para disfrutar el proceso y el aroma que viene con el esfuerzo. ¿Qué tal este molinillo? Genial, ¿no es así? Solo querías usar ese molino, ¿verdad? No es cierto. Me encanta el café. A mí también lo tenemos en común, el café de nuestro padre e hijo. La hora del café debe haber parecido una discusión bastante geek para un extraño. El molinillo manual de hierro fundido favorito de papá era pesado y consumía mucho tiempo, pero el sonido del molido, la sensación de los granos siendo triturados, y sobre todo, el aroma que flotaba era irresistible. La cocina parece usarse solo para hacer café y sorprendentemente le quedaban pocas cosas, así que rápidamente lo arreglé y salí corriendo a comprar granos de café. Le prepararé una taza de café especial para el jardinero para su tarde. Descanso. Pensé que huele muy bien. Gracias. Por cierto, John, ¿planeas vivir en esta casa? Es un poco difícil. Actualmente estoy trabajando en el extranjero.
Veo que es una pena que sea una casa bonita. Aunque me arrepiento de que mi asignación en el extranjero continúe por él en el futuro previsible, no tengo intención de regresar a casa solo para mantenerla, pero tampoco puedo dejarla descuidada. La casa está bastante dañada y vivir en ella sería un desafío. Estoy pensando en demoler la casa y vender solo el terreno, que sería una buena idea. ¿Quieres que te presente a un agente de bienes raíces? Por favor, es mejor dejar el asunto en manos de los profesionales locales. Decidí vender el terreno a través de un agente de bienes raíces. El jardinero me recomendó, pero no será inmediato. Por ahora regresaré a Asia y terminaré mi tarea pendiente, luego me tomaré unas vacaciones largas para ocuparme de la casa. Un mes después me tomé unas vacaciones bastante largas para ordenar la mansión por artículos que no podía decir si eran antigüedades o basura. Decidí recolectarlos y hacer que un anticuario los evalúe. Le pediré a un segundo H-Book que se encargue de los libros. Me pregunto si puedo donar los académicos a la biblioteca de la universidad mientras ordeno las cosas. Llegó un visitante. John, ha pasado un tiempo desde el funeral. Oh tía, ha pasado mucho tiempo. Ella era la hermana de mi padre. Una mujer muy amable que siempre me trató con cariño. ¿Vas a deshacerte de este lugar? Sí, es demasiado para mí. Manejar actualmente estoy arreglando las cosas. ¿Hay algo que te gustaría? En realidad, nunca entendí los pasatiempos de tu padre. Veo que incluso su hermana, que compartía su sangre, no podía comprender los intereses de papá. ¿Qué tal las tazas de café Centi? Parecen apenas usadas y están en muy buenas condiciones. Eso suena atractivo. ¿Puedo verlos? Por supuesto, mi tía quería algunos platos además de las tazas de café. También le gustó un jarrón del tablero de la sala y lo tomó también. Le dije que no quería nada más. ¿Está bien si los tomo? Está totalmente bien, de hecho, me alivia que los tomes. No podría vender todo y deshacerme de ellos costaría dinero no solo a mi tía, sino que también dejé que el padre del jardinero se quedara con lo que sea. A él le gustó, aún así apenas hizo mella en la cantidad de cosas. ¿No le vas a dar nada a Mickey? Mickey no está interesado en estas cosas en absoluto y además parece que este lugar está a mi nombre. Me dijo que podía hacer lo que quisiera. Quiero con él, así que lo haré. Es cierto, es mejor si alguien que aprecie el valor lo cuide. También le conté a mi tía sobre mi plan de demoler la mansión y vender el terreno. Tal vez debería consultar a mi hermano sobre la venta del terreno que él le dijo. Arriba de cada habitación lo que quedaba era el ático y eso era una verdadera molestia. Las habitaciones tenían algo de orden y había espacios transitables, pero el ático no tenía ley. Era una situación simplemente tirarlo. Aquí los artículos cuyas fechas de compra se desconocían estaban cubiertos de polvo esparcido por todas partes. ¿Realmente se supone que debo limpiar esto? Solo pude suspirar, pero no tuve más remedio que hacerlo. Detrás de una caja de cartón, una vieja caja de música, tal vez la cogí y abrí la tapa para encontrar una caja de baratijas con una forma peculiar, pero sabiendo que mi padre tenía que haber algún truco al jugar con ella, me di cuenta de que era una caja de rompecabezas. Dentro había un carta. ¿Cuál es la carta de amor de este padre? Cuando la desdoblé, la carta parecía bastante antigua. Nombre de un autor mundialmente famoso. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay algo como esto aquí? Si es genuino, es digno de un museo. Parecía ser una carta de valor significativo en un Fleury Iris. A través de los artículos cercanos y encontré una pintura con un estilo familiar. ¿No lo es esto similar al toque de un pintor que ahora se vende en todo el mundo? En serio, es este rey. Todo considerando el contenido de los actos, esto debe ser de finales del siglo XIX, una época en la que el pintor aún no era popular. Si esto es auténtico, ¿es un tesoro escondido? Soy un comprador. Tengo un poco de confianza en mi ojo para la calidad, lo más importante, papá, por mi sentido estético. Sentí una oleada de emoción acompañada de sudor nervioso. Papá. ¿En serio? ¿Tuviste tesoros como estos todo el tiempo? Después de una limpieza minuciosa, encontré 3 pinturas de ese artista. Espera, podrían ser todas réplicas en cuanto a la carta del autor.
No conozco su letra y tal vez papá simplemente se imaginaba como una figura literaria y escribió una carta de amor y las pinturas, aunque se asemejan al estilo del artista famoso, podrían ser de alguien que pinta de manera similar. Me apresuré a hacerlo. Me comuniqué con un conocido que es tasador. Hola, señor Thompson, soy Anderson. Señor Anderson, hace mucho que no nos vemos, ¿ha regresado a los Estados Unidos? Sí, de hecho, mi padre falleció. ¿Y cuándo? Hace unos 2 meses. Mi más sentido pésame por la pérdida de su padre. Bueno, me estaba marchando. Entré en la habitación de papá y encontré algo muy importante. Iré inmediatamente al señor Thompson, es un tasador de tesoros. Él y mi padre se llevaban bien. A menudo discutían juntos sobre antigüedades. Ahora que lo pienso, me había olvidado de informarle sobre el fallecimiento de papá porque estaba perdido y pensando. El señor Thompson llegó puntualmente. ¿Qué encontró exactamente? Vamos al ático. El señor Thompson tarareó durante un rato, pero pronto se volvió hacia mí y me dijo que estos son muy serios, necesitaremos una evaluación exhaustiva, pero ambos parecen genuinos, especialmente esta pintura, probablemente sea anterior al debut del artista, es increíblemente valiosa, una pintura como esta estaba acumulando polvo aquí, estaba bien empaquetada y en buen estado, un hallazgo fantástico. El señor Thompson pasó algún tiempo buscando en el área con la esperanza de encontrar otros tesoros al terminar mis vacaciones. Hice los arreglos para la eliminación de basura y la demolición de la casa y luego regresé a mi asignación en el extranjero. Dejé la carta y las pinturas al señor Thompson para su evaluación. Le pedí que se comunicara conmigo con los resultados. Los resultados llegaron sorprendentemente rápido. Tanto la carta de los gigantes literarios como las pinturas de los artistas emergentes eran auténticas. Señor Anderson, ¿por qué no intentar venderlas en la subasta de Sotheby's? Podrían alcanzar un buen precio aunque dudaba. Tenía curiosidad sobre su valor. Y acepté la tentadora oferta, pero me quedé con una pintura, era la que estaba empacada con más cuidado y me decía mucho, mi padre debió haberla apreciado, sería una pena dejarla inactiva. Decidí agregarla a mi colección. Permanecen inactivos después de mucha deliberación, decidí subastar la carta también, para mi sorpresa, se vendieron por más de $1.000.000 cada una, de la nada, recibí una llamada de mi hermano Mike. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué estás vendiendo cosas de papá? Sin preguntar, no estoy haciendo nada malo, la mansión está a mi nombre y dijiste que podía hacer lo que quisiera con las antigüedades, dije que podías hacer lo que quisieras con la mansión Linaun y la basura, tengo derechos sobre la carta y las pinturas, demasiado típico de mi hermano para objetar así, esencialmente quiere decir, dame el dinero, Mike, de quien escuché que heredaste alrededor de $40 millones, ¿verdad? Tienes eso y aún necesitas más dinero. Cállate, tengo una familia que cuidar, ¿verdad? A la corte dudo que tal pérdida tuviera alguna posibilidad de éxito. Según Mayat, Mike había fracasado en inversiones y estaba muy endeudado. Le dijo a su esposa que la herencia era solo de 20 millones y usó el resto para pagar deudas, pero fue como una. Al final se enteró de todo y ahora están al borde del divorcio, lo que significaría pensión alimenticia y manutención infantil, de ahí su necesidad de dinero. La carta de la tierra de la mansión y las pinturas son oficialmente de mi propiedad. Tengo su palabra de que podría hacer lo que quisiera. Me gustaron las antigüedades, no hay nada sospechoso en mis acciones, pero su constante demanda de dinero era demasiado, así que decidí cortar el contacto con él. Mike, de ahora en adelante, por favor comunícate a través de un abogado. No volveré a verte ni a hablar contigo nunca más. Lo siento, pero ya no puedo considerarte mi hermano. ¿Quieres que muera indigente? Aún tienes la casa. Véndela y gana algo de dinero. No tendrás un lugar donde vivir. Ese no es mi problema. ¿No fue el testamento hecho en secreto? Para evitar este tipo de disputas desagradables, harta de mi hermano, declaré una separación unilateral y corté todos los lazos con él. Dividí las ganancias de la venta de la carta y las pinturas con mí y ella inicialmente se negó diciendo que no necesito. Si deberías usarlo, tendrás gastos con los que lidiar,
pero insistí en que casi nunca puedo visitar la tumba. ¿Podrías aceptarlo como una tarifa por visitarla en mi nombre? Tenía el dinero de la venta de L, así que fue suficiente para lo inmediato. Fondos, está bien, pero solo mientras yo esté presente. Una vez que tengas hijos, te harás cargo. Fiel a sus palabras, mi tía parece estar ahorrando ese dinero para mis futuros hijos. No tengo hijos, así que te consideraré como los nietos no pueden esperar a que los llamen abuela. Ni siquiera tengo pareja todavía, ¿no es amargo por eso? Entonces apúrate, ya no tienes a tu hermano ni a tu cuñada. Lo tengo, pero ahora mismo. Prefiero mi trabajo al matrimonio. Todavía había renunciado a mis ambiciones 5 años después. Utilicé las ganancias de la venta del terreno para establecer mi propio negocio y cumplir mi sueño de independencia. La relación con mi antigua empresa seguía siendo buena y aproveché plenamente la red que había construido. Gracias a eso el negocio iba por buen camino y hemos crecido hasta convertirse en un equipo de 12 personas. Me encuentro teniendo intercambios con los empleados jóvenes que me recuerdan a los que tuve con mi papá, lo que lleva a su tamaño. Una mujer nos mira con una mirada amable. Debe haber sido importante para el pintor del lienzo. Irradia un amor profundo, dulce y gentil. Ella se ha convertido en la deidad guardiana de nuestra compañía. ¿Qué le pasó a mi hermano bueno? ¿Quién sabe dónde está ahora? Escuché que vendió la casa y pagó sus deudas, pero nadie sabe su paradero después de conocerlo. Probablemente esté viviendo tranquilamente en algún lugar refunfuñando para sí mismo, pero lo más importante es que tal vez también haya un tesoro escondido en su ático. Saquemos artículos valiosos a la luz y abramos un camino para que sean amados por muchos.